Buenas noches, colegas. Buenas noches un nuevo encuentro del Congreso Virtual Veterinario. Bueno, en principio ya estamos transcurriendo las últimas disertaciones, estamos al final del Congreso. La verdad que hemos tenido disertantes de excelente nivel, así que estamos muy contentos, toda la comisión, todo el colegio, estamos muy contentos de toda la participación de los disertantes y del público. Hemos tenido un montón, 3.000 inscriptos, así que mucha gente, incluso de Perú, de Chile, de México, de España, así que la verdad que bastante contentos por ese lado. Bueno, agradecer al público, a todos los colegas que están a las 9 de la noche todos los días acá con nosotros compartiendo, al disertante, a los disertantes que día a día están acá, a Natalia que hoy está con nosotros, solidariamente presta su tiempo, su esfuerzo para poder compartir sus conocimientos con los colegas. Y bueno, la idea es que a pesar de esta pandemia que nos afecta a todos, los colegas puedan seguir capacitándose, a pesar de la distancia, ¿no? Bueno, agradecer a todos los chicos de la comisión, a Carlos Herbiti, a Seba Álvarez, a Vero, a la presidenta que no pudo estar hoy, a Laura Fiochetti, que nos ayuda siempre, todos los días, con estas capacitaciones. En cualquier momento hacemos la comisión de capacitaciones, le ponemos a ella ahí a la cabeza. No, la verdad que conoce mucha gente y sabe mucho del tema, así que le agradecemos. Bueno, y seguimos con las colectas de mercadería, de ropa. Estamos haciendo colectas para las familias que están en estado vulnerable con todo este tema de la pandemia, en los barrios humildes de San Luis. Así que recordar a los colegas que pueden acercar sus donaciones a las sedes de San Luis, de Villa Mercedes, de Cortaderas, a la veterinaria de La Punta, del doctor Herbiti, a Pet World o Veterinaria Milán también la recibimos. Bueno, acuérdense de silenciar los micrófonos en la charla. Y ahora Laurita Fiochetti nos va a hacer la presentación oficial de Natalia y de la charla. Adelante, Lau. Bueno, buenas noches a todos, somos un montón ya, mirá, y es re temprano, estoy re contenta. Bueno, hoy otra vez tengo un amigo acá de disertante, así que para mí es re especial, Nati es una de mis amigas, nos conocimos en la especialidad que hicimos en Rosario, bueno, no está acá porque es mi amiga, está acá porque es una referente a nivel nacional en cuanto a medicina felina, en cuanto a terapias regenerativas, así que bueno, tiene más que merecido su espacio. Yo te quiero agradecer, Nati, que bueno, ni lo pensaste cuando te dije, te propuse esto y bueno, gracias por colaborar. Yo sé que tu agenda es reapretada. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, Lau. Bueno, genial, Nati. Bueno, para los que no la conocen, la doctora Natalia Luca, bueno, es médica veterinaria de la UBA, es especialista en medicina felina, como decíamos recién, de la Universidad Nacional de Rosario, es miembro de CIAVET, se dedica a la terapia regenerativa y células madre, tiene mucha experiencia en ese ámbito. Por supuesto, realiza la práctica privada en medicina felina, es una de las pioneras de nuestra generación en medicina felina, y le va muy bien en eso. Es miembro de AMEFE, de la Asociación Argentina de Medicina Felina también, y miembro fundador de IACERVET, que es sobre, bueno, terapia regenerativa y células madre. Así que aprovechenla, es un lujo que esté acá con nosotros, que nos haya dado bolilla. Y bueno, Nati, nada, te quiero mucho, así que dale nomás. Bueno, déjame primero decirte algo. Primero que nada, agradecerles a ustedes porque en el momento en el que estamos, hacer una movida solidaria que implica que todos nos movamos y demos un granito de arena. Y yo no estoy en San Luis, porque si estuviera ahí con vos, estaría ayudándote a mover todo lo que haya que se necesite, pero sí les pido a los que están hoy acá que colaboren y que ayudemos a los que de verdad la están pasando mal, porque muchos de nosotros somos privilegiados y tenemos laburo y estamos dentro de todo pudiendo hacer cosas y hay gente que realmente lo súper necesita. Y por otro lado, cuando Laura me convocó, a mí me encantó, porque Laura me conoce y sabe que a mí me gusta salir de la zona de confort y sacarlos a todos de la zona de confort un rato, pero desde el corazón, para pensar un poco
en que podemos cambiar la medicina veterinaria un poquito, y al que no se dedique tanto a gatos, que por ahí hoy se lleve algo más para que mañana en la clínica diaria se pueda diferenciar un poco más, y podamos discutir. La idea de hoy es que al final de todo, todas las preguntas que haya, Laura las vamos a ir viendo, y yo armé una charla dividida en 4 temas que ahora vamos a ver, que todos se conectan. La idea es un poco hablar de lo que nos pasa todos los días, ¿sí? Y son muchas, la charla la hice especialmente para hoy porque me pareció que había muchos colegas preguntando muchas cosas que, claro, como todo, algunas cosas se actualizan muy rápido, quizás nos perdemos un poco. Entonces, la idea de hoy es bajar un poco de línea de lo que en realidad se hace afuera, de lo que nos enseña la Asociación Internacional de Medicina Felina, a la cual yo pertenezco, y creo que está bueno que podamos, digamos, trabajar bajo un lineamiento para trabajar más prolijos, y bueno, cada quien después con su criterio verá lo que le parece mejor, ¿sí? Pero el objetivo es ese. Yo te agradezco, Lau, que me pusiste hace una semana a estudiar más y a armar una charla copada, porque a mí me encanta hacerlo y me divierte, y creo que nos da este espacio para poder compartir, así que está buenísimo, ¿eh? Y a ustedes, bueno, en el colegio no los conozco, ya nos vamos a ver, teníamos un encuentro ahí en San Luis que quedó trunco, pero ya cuando todo esto pase, volveremos a esa zona que yo ya estuve y es tan lindo. Así que bueno, a ver. Seguro que sí. Ahora tiempo. Bien. Yo voy a sacar la cámara porque me pidieron que la saque porque era mejor la conectividad. Así que mejor, así no se me ven las canas de la pandemia. Y no, porque ¿para qué vamos a mentir? No se ven de acá, Nancy, no te no preocupes. se ven, mejor. Mirá, se ven las sí. cosas de mis gatos ahí atrás, pero mis gatos están Eso sí se ve. arriba de la cama, así que no piensan aparecer por acá. Bueno, yo dejo la cámara, déjame ver cómo era que había que sacarla acá. Sí. Chicos, acuérdense de apagar sus micrófonos, por favor, ¿eh? ¿Y qué hago? Presentar, ¿no? Sí, presentar. Bueno, bien. Compartir presentación. Listo, Nati. Todo tuyo. Gracias, Lau. Nos vemos en un rato. Acuérdense los disertantes también de apagar sus cámaras y sus micrófonos, por favor, así mejoramos la conectividad. ¿Me dicen ustedes si esto se está viendo bien? Espérenme que se fue al final de la presentación. ¿Esto ustedes lo están viendo? Sí, lo estamos viendo, Nati. Bueno, entonces vamos al principio porque quedó como puesto al final. Bueno, el título en realidad era otro, Sí, pero no importa. Decilo, por favor. No importa, ahí está. Y un poco lo puse a propósito para generar un poco de, no sé, de que discutamos un poco las opiniones. A mí me parece que la forma de crecer y de aprender, más allá de los criterios, es podernos encontrar a discutir y a contarnos cómo nos va. A mí me gusta trabajar bajo lineamientos internacionales porque me parece que también es la manera de poder hacer algo diferente y mejor. Entonces, la idea un poco hoy es que hablemos de gatos. Si los gatos en la Argentina son más o menos un 6 millones, más o menos, no está el número exacto. El 86% de los hogares tiene mascotas, el 30% de las familias tienen gatos, ¿no? Cuando decíamos que el gato era la mascota del futuro, bueno, ya el gato es la mascota del presente. El 31% de estos tiene al menos un gato. Solo el 50% va al veterinario, y ahí es donde empezamos a pensar qué pasa con el tutor del gato, que es tan diferente y especial en el buen sentido, se ocupa tanto el gato, invierte, muchos son millennials. El 50% va al veterinario y solo un 20% va 2 veces al año, que eso es lo que deberíamos intentar hacer con nuestros tutores, educarlos para que puedan venir más, porque la realidad es que se vacuna poco, con lo cual ni siquiera vienen 1 vez al año. Aunque la tasa de crecimiento de los gatos en nuestro país es de un 4.5%, ¿sí? Pero la medicalización es poca, ¿sí? 1 vez al año. Entonces, ¿es más bajo que el perro? Ya lo sabemos, pero la realidad es que cada vez hay más gatos, como en muchos otros países, como por ejemplo en Europa, en Francia. Entonces, esto nos tiene que dar una idea de lo que tenemos que hacer. Hoy tenemos menor visita, que es de lo que yo vengo a hablar. Laura sabe que a mí me encanta, y no es solamente que me encanta porque los temas me gustan, sino porque creo que todos los que
acá tenemos mascotas, y yo me voy a referir más al gato, porque bueno, me gustan más los gatos, queremos que nuestros gatos, los propios y nuestros pacientes vivan mejor, vivan bien, tengan mayor calidad de vida, y si viven más, como vivió mi gata, mi primera amiga, que vivió 20 años, mejor. Hoy en día la esperanza de vida del gato es casi 30 años, y hay muchos papers, y esto lo leemos todos los días. Sin embargo, si el gato va poco a torcar, nos exige más, como dijimos, el tutor del gato es más especial, jóvenes, ¿sí? E invierten, y tienen mayores preocupaciones por el gato, y esto es una realidad. Pero ¿qué pasa? Que hay poca medicina preventiva y que vienen poco a la veterinaria. Yo invito a que pensemos, antes que nada, qué podemos hacer para revertir este tema. Y este tema se viene ya hablando un montón en muchas conferencias de muchas empresas y todo, y me encanta que así sea, porque esto es una preocupación. Nosotros deberíamos atender más gatos, porque deberíamos enseñar al tutor a que tiene que venir más, que el gato no es que como no sale del departamento no se tiene que vacunar o no tiene que venir, ¿sí? Entonces, un poco la medicina preventiva tiene que ver con todo lo que está apareciendo también nuevo, adquisición de tecnologías, equipos, veterinarios que se especializan en la medicina felina o en algunas otras áreas que obviamente también complementan la medicina clínica felina, que es tan importante. La prevención en el gato, que nos permiten, como por ejemplo, a mí me encanta hacer análisis de orina y creo que es una herramienta fundamental, barata y rápida, y nos permite tener una idea de cómo está el gato hoy en el momento arriba de la camilla. Hagamos análisis de orina, midamos la presión arterial, veamos qué planes, veamos qué protocolos tenemos, y sabemos que hay algunas enfermedades que son más comunes, que hay dietas de prescripción, tenemos mucho hoy para los gatos, y toda esta nueva ola de tendencias en todo lo que es la medicina amigable del gato, y Laura lo sabe bien porque es la que se dedica en gatos en San Luis, y en cada provincia, por suerte, cada vez hay más especialistas en medicina felina, hace que el servicio de medicina felina sea diferente. Y eso es lo que muchos tutores vienen a buscar. Si la esperanza de vida cada vez aumenta más, y esto es un dato de este trabajo publicado en una guía del 2010 de la Asociación Americana de Medicina Felina, en donde dice que hay un mínimo, o sea, sigue siendo los exámenes de los gatos y consultas muy mínimo, cuando deberían ser por lo menos cada 6 meses, ¿sí? Y Y esto es importante que nosotros, digamos, depende de nosotros. El tutor del gato, salvo que lea mucho internet y con cuidado también a donde lee, no va a saber que un gato hasta la edad adulta va a tener determinados cuidados. Después de los 7 años tiene que hacerse 2 estudios de sangre y 2 de orina, cuando es senior y así sucesivamente. Entonces, esto es importante. Esta tabla de edades me permite también ver un poco qué es lo que yo tengo que ofrecerle a este paciente en forma preventiva. Después veremos cuando ya viene enfermo, pero yo prefiero hacer medicina preventiva, voy a tener menos problemas, voy a tener un gato saludable y feliz, voy a tener una familia que va a estar hipercontenta y todo va a estar bárbaro y nosotros vamos a poder trabajar de otra manera. Entonces, no, yo no voy a seguir diciendo que el gato es un perro chico, pero nuestra querida amiga y especialista genia mundial, Susan Little, dice que lo tenemos que comprender al gato, y el gato es único, y el gato es diferente, y si no lo entendemos, va a ser complicado también pensar cómo tenemos que abordar todos sus costados, ¿no? Y el que tiene gato también sabe que es diferente. Algo importante ahí antes de empezar es que, así como hablamos siempre de bienestar animal en general, en el gato existen estos 5 pilares de bienestar animal felino, que una partecita tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero a mí no me gusta olvidarme de que el pilar 1 tenemos que darle un lugar eh, seguro, que el pilar número 2 tenemos que darle un ambiente adecuado con su comida, su agua, sus áreas para ir a rascar, al baño separadas de la comida, sus áreas de descanso, sus áreas de recursos para poder jugar y todo lo que el animal necesita y descanso, y eso no tiene que estar mezclado. Y si yo no se lo enseño a ese tutor del gato, no lo va a saber, porque esto no lo lee, ¿sí? Darle la oportunidad de que pueda jugar y tener actividades predatorias, o sea, que el gato se acuerde que es gato. Después pasa todo esto que está pasando ahora también con la pandemia y demás, que el gato está con una invasión de territorio tremenda y tantas enfermedades como consecuencia del estrés, ¿sí? Proveerle
un intercambio consistente y predictible del humano al gato, y proveerle un ambiente, ¿sí? Donde el gato pueda oler, donde el gato pueda liberar sus feromonas y de vuelta ser un poco más gato. A raíz de acá, en uno de los pilares estamos hablando de básicamente prevención de enfermedades y tener en cuenta que la vacunación, las enfermedades las enfermedades virales que ahora vamos a ver, también tienen que ver con el estrés, y el estrés crónico es una enfermedad en el humano, en el gato, en el perro, en cualquier animal. Todo está relacionado con la psiconeuroinmunoendocrinología, todas esas liberaciones de citoquinas, de hormonas y de cosas que hacen que algunos órganos se empiecen a alterar, y tener un ambiente enriquecido va a hacer que el gato esté mucho mejor. Entonces, como ven acá, lo que dice el Dr. Griffin, atención a los signos sutiles de estrés en los gatos en aislamiento, incluyendo inapetencia, ocultamiento, falta de limpieza, disminución de juego. Todo esto ya lo conocemos, ¿sí? Pueden leer ahí una guía muy linda de las necesidades de este tema, pero bueno, se los dejo como para empezar con todo este tema, que hoy por hoy, más allá de la vacunación, es algo que está ocurriendo todos los días. Entonces no quería dejar de verlo. Más allá de un plan de vacunación, nosotros tenemos que valorar al paciente. Y no va a ser lo mismo un gato como el de la izquierda, un exótico, el bosque de Noruega, Don Ramón, o Porota, otra bosque de Noruega, o Mantén, los hijos de la doctora Sol Hidalgo, que se dedica a medicina felina, y saber que depende de la edad, la raza, si es un gato que sale al exterior o no, tendremos que ver también cómo adaptamos nuestros planes de sanitarios, de salud y demás, o si es un gato como Pérez que vive con René, ¿sí? René ya está grande, pero digo, ahí duerme con él y también está afuera, o Rodolfo que vive con Nico, pero ahí en el balcón tiene un agujerito y a la noche se va de juerga. Entonces yo voy a tener que darle un diferencial a ese animal. Y les presento a mis gatos, Rubio y Corsetina, que están en un departamento, tienen un balcón con cerramiento y no van a tener probablemente el mismo tipo de cuidados después del año que un gato que sí sale, que ahora lo vamos a ver. O un gatito que está arriba del árbol, o esta gatita gala que entra y sale. Entonces, ¿vamos a vacunar igual a esos gatos o a este refugio que tiene un montón de gatos y perros, el refugio El Campito Felino de acá de Buenos Aires? No vamos a hacer una estrategia que va a ser igual. Nosotros debemos completo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a pensar esto? Si yo tengo, por ejemplo, que la cantidad de gatos, como dijimos, que acuden a la consulta, fíjense que es menos de un 70% con respecto a perros, y fíjense la cantidad de animales vacunados, de gatos vacunados, es tan poca. ¿Qué está pasando con la medicina preventiva? No se vacuna lo suficiente para alcanzar un buen nivel de inmunidad. Y esto es epidemiología básica, digo, vale para todas las especies, inclusive para nosotros. ¿Y de quién depende? De nosotros. Es muy raro hoy cada vez más que el tutor venga y nos diga, ¿por qué no le pusiste la vacuna de tal cosa? Y ojo con eso, porque si no nos actualizamos, probablemente tengamos un mal momento, quizás, y la idea es que podamos estar a la altura de ese paciente y de ese tutor que cada vez nos exige más. Y eso es una realidad, y creo que acá, si yo pudiera preguntarles a cada uno, lo estuviera enfrente, esto me dirían que sí. Enfermedades virales, las que yo puse acá son las que tenemos en la Argentina con vacuna, obviamente son miles más, pero quería como hacer un recordatorio de esto para pensar. 4 capítulos. Primer capítulo, generalidades de retrovirus, para entrar un poquitito en este tema de la leucemia y qué hacemos con la vacuna. Después vamos a hablar de los planes, después vamos a hablar del fibrosarcoma post-inoculación y después vamos a hablar de cómo vacuna un gato que tiene una enfermedad retroviral. 4 pedacitos de la misma charla para que si los vayamos discutiendo se van a ir como uniendo, pero lo quise separar porque me pareció un poco más didáctico. Nosotros sabemos que de los retrovirus, el BIF y el BILEF, el peor es el BILEF, no tengo que decir mucho, la sobrevida de un gato con BIF puede ser muy larga, muchos gatos se mueren de otra enfermedad, ¿sí? Pero como se sabe, como pone acá también el Dr. Gleich y colaboradores, la sobrevida promedio de un gato con BILEF es significativamente más corta que un gato no infectado. Estas son estadísticas mundiales que ahora yo les voy a mostrar, y esto es lo que a mí me genera una señal de alarma que se las quiero transmitir. Nosotros no podemos permitir
que la prevalencia de la enfermedad aumente cada vez más cuando tenemos herramientas para que disminuya. Estamos haciendo algo mal. Y creo que es simplemente concientizar y pensar, bueno, vamos a cambiar un poco la manera de trabajar, ¿sí? Con otro tipo de discurso, porque a veces necesitamos cambiar el discurso porque no siempre es fácil cambiar la cabeza de ese tutor que viene a consultar y empezar quizás a hacer algo diferente, porque lo que queremos finalmente es que nuestro paciente tenga las mejores cosas. Esta pregunta yo se las haría si me pudieran contestar, que es, ¿cuántos gatos se les mueren de VLEF por año? Yo no les voy a contestar mi número porque mi número está sesgado, yo veo solamente gatos para este tema y me derivan muchos gatos con virales, con lo cual mi porcentaje es enorme y mi angustia es frustrante, porque todos los gatos que vienen se van a morir y esa es la ley, eso es así, todo gato con VLEF se va a morir, o quizás algún porcentaje no, y si yo lo hubiera prevenido, ¿qué hubiera pasado? Porque si yo le doy una vacuna, 2 vacunas y la repito después y etcétera, bueno, tenemos mucho para pensar y para debatir. ¿Qué hacemos para prevenir la enfermedad? ¿Qué se puede hacer? Vacunar, no hay otra manera de prevenir la enfermedad. Sí, prevenimos que el gato, que tratemos de que no salga, pero muchas veces en muchos lugares que los tutores dicen yo quiero que mi gato sea gato y salga. Bueno, ok, que salga. Uno le tiene que explicar que hay 2 enfermedades, que el BIF no tiene vacuna, pero bueno, ponele que sea el peor mal, pero el VLEF, si no lo vacunas, si se contagia de VLEF, va a estar complicado y más si es un gatito joven. Entonces, esto es para que vean algunos números y se van a dar cuenta solos qué está pasando acá. La prevalencia de la Argentina es muy variable y además no hay datos como demasiado actualizados, ¿sí? Porque es difícil de hacer, pero fíjense en Latinoamérica, fíjense, yo les puedo hablar un poco más de Chile porque hablo con la doctora Lina Sanz y me cuenta lo mismo que pasa acá, que es catastrófico, que cada vez hay más gatos, ¿sí? Más o menos un 20%. Acá se habla un 25, un 40% de los gatos calle, es un número un poco redondo, ¿eh? Y la enfermedad se descubrió en el año 64. Tenemos mucho tiempo ya con esto, yo creo que hay cosas que debemos hacer. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Tenemos que cambiar. Entonces, este es el último trabajo que se publicó, la Asociación Internacional de Medicina Felina, de los testeos y de las guías nuevas. Y yo los invito a que se bajen este trabajo, es gratuito, y si no les digo cómo hacer para que sea gratuito. Hoy les voy a poner algunas partecitas, pero fíjense que la prevalencia del VLEF, vamos a hablar más de VLEF, pero por el tema de la vacuna, miren los números. Y fíjense cómo en Norteamérica, en Estados Unidos, en el norte de Europa son números bajísimos y cómo empiezan a aumentar en el resto, más allá de que esto es una estadística de hasta el año 2016, no estará de todo actualizada porque es un trabajo que se ha hecho. Entonces, ¿qué pasó? Que la prevalencia del VLEF de la infección se ha reportado en forma decreciente durante estos últimos 20 años. Esto no es demasiado difícil de pensar. Se testea más, se vacuna más. ¿Sí? La prevalencia del VIF no ha cambiado demasiado desde que se descubrió, año 86. Sabemos que es un virus diferente, retrovirus, pero distinto, y no tenemos una vacuna. ¿Pero de qué depende? De testear y de vacunar. Es la única manera que tenemos de saber cuántos animales infectados tenemos, cuántos pueden transmitir la enfermedad, pero también podemos prevenirla. ¿Sí? Y sabemos que un 30% llega a enfermarse. ¿Sí? Acá tienen trabajos de todos esos números que les mostré acá arriba. Estos salieron de estos trabajos. Algunos son ya viejos, pero yo se los pongo igual para el que tenga ganas de leer. Si se fijan, hay uno del doctor Minovich, acá, de acá de Argentina. Debe haber algunos más nuevos, ¿sí? Esto habla de prevalencias, miren, en distintos países, en Madrid. En España hoy se habla de menos de un 3%. Entonces yo pienso, nosotros tenemos vacuna, no podemos estar tan lejos de ahí. Entonces, ¿qué pasó? La Asociación Internacional de Medicina Felina publica Susan Little junto con un montón de otros colaboradores de estos que saben muchísimo de gatos, ahora, en el año 2020, y habla de algunas cosas importantes que creo que tenemos que hacer hincapié. Y una es, como dijimos, identificar animales infectados, saber su estatus. ¿Qué significa el estatus? Ese gato, ¿de dónde viene? ¿Viene de un refugio, viene de un criadero, viene de la calle, viene de una familia? ¿Qué estatus tiene? ¿Está testeado? ¿Tuvo contacto con otro gato? ¿Cuánto tiempo estuvo con otro gato? ¿Ese otro gato pudo estar enfermo? ¿Cuánta carga viral tenía el otro gato? ¿Cuánto se acicaló?
¿Se acuerdan cuando hablamos de la enfermedad de los gatos amistosos que se están dando besos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de exposición tienen? Porque también de la carga viral va a depender, ¿sí? Si ese gato se va a enfermar. Y si se vacunó o no se vacunó. En base a entender esto, yo voy a armar también una estrategia, ¿sí? Entonces, lo que hoy se plantea, y yo les invito a hacerlo y les cuento que se puede hacer. Es una cuestión por ahí de dar un poquito vuelta a la manera de, quizás de transmitirlo. Y se los cuento porque es algo que a mí me funciona y quiero que lo hagamos entre todos. Hoy un animal, después de adquirirse, criadero, no importa, el lugar donde se compra el gato, si se adopta, etcétera, debería ser testeado, ¿sí? Y después, y más que nada, si este animal es un gato con estatus desconocido. Lo testeo, después lo vacuno. Porque yo no sé en qué estado está ese gato. Y ni hablar si yo voy a juntarlo con otro gato, ¿sí? Yo no siempre voy a saber en qué estado de infección ese gato está con una sola prueba, porque puedo tener un falso negativo, que ya lo vamos a ver. ¿Qué hacemos? Repetimos o el mismo test u otro método, por ejemplo. Hacemos una cromatografía primero, luego haremos un PCR. Después me contarán, porque no pude ver bien de dónde son cada uno, en qué provincias o lugares tienen o tenemos distintas alternativas para testear a los gatos. Sí, como dijimos, un gato con BIF puede vivir más tiempo. A mí no me preocupa tanto el BIF realmente, porque lo podemos manejar. Y hoy se habla de una nueva clasificación. Yo hoy no voy a hablar de esto, pero les quería, digamos, poner, no es como tan compleja esta clasificación que había antes. Hoy se habla de una enfermedad abortiva, tiene anticuerpo neutralizante, el virus pasa, no pasa nada con el gato. Un progresivo, que es el virémico antes persistente, el que transmite la enfermedad, el que va a tener signología importante, y un regresivo, que está ahí en el medio, que dependerá de muchas situaciones de estrés. Hoy ahí está, que nosotros debemos poder identificar en qué estadio está ese gato, que no siempre es fácil, ¿no? Y la prevalencia del VILEF, como dijimos, en gatos adultos. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo cada vez más gatos adultos, gatos de más de 6 años, gatos, les diría, no senior, pero casi, que tienen VILEF. Y eso tiene que ver con la exposición al virus, ¿sí? Entonces, ver un poquito también de dónde viene ese gato. ¿Qué tengo que hacer yo como veterinario? Interactuar con nosotros. Yo sé que esto a veces nos cansa, yo sé que esto a veces es difícil, pero es la única manera que si yo no hago protocolos, si yo no educo, esto no va a cambiar nunca o va a llevar mucho tiempo más. Y creo que todos nosotros los que estamos acá y muchos otros que no pudieron estar quieren que sus pacientes estén bien y no se enfermen, ¿no? Y como la vacunación es un acto médico, va a depender de nosotros, salvo que venga ese dueño y nos diga por qué no lo vacunas con el VILEF, y nosotros tendremos que explicarle si sí o si no, o por qué no le das tal otro tratamiento, ¿no? Vieron que ahora los dueños de los gatos, hablo más del dueño de gatos, están cada día más al día con las cosas. Entonces tenemos que saber y estar al día, tenemos que reconocer estos factores de riesgo, tenemos que saber que el control es individual del animal, el estilo de vida de ese animal para ver cómo lo voy a vacunar, si lo voy a vacunar, o si es un gato indoor, cómo voy a hacer, si es un gato outdoor, si es un gato de refugio, si es un gato que convive con muchos gatos, todo eso va a variar, ¿sí? Y lo que sí se sabe es que la vacunación contra el VILEF no disminuye la importancia de las pruebas para identificar y aislar a los gatos que son progresivamente infectados. Este uso combinado de pruebas y programas de vacunas son probablemente esta razón para que disminuya esta prevalencia en Europa, que es lo que les contaba, y en Norteamérica en las décadas iniciales después de que el virus fue descubierto, ¿sí? Entonces, creo que está bueno pensar que podemos empezar a cambiar para parecernos más a estos países que tienen un porcentaje mucho más bajo de animales enfermos, ¿sí? Aunque las vacunas, que ahora vamos a hablar, protejan contra la infección de este VILEF progresiva, no siempre va a impedir que se integre, ¿se acuerdan? El virus se integra y queda como provirus al ADN del animal y se exponga al VILEF. No se puede concluir que la vacuna contra el VILEF proteja contra todos los resultados de la infección, eso lo vamos a ver, ¿sí? Y sabemos que tenemos vacunas eficaces para la infección progresiva. Yo voy a hablar un poquito de lo que tenemos acá en Argentina. Hay países como
Colombia, que tiene creo que 3 vacunas diferentes. Bueno, van variando, ¿eh? Después cada vacuna es diferente. Gatos, obviamente, fuentes de infección. Por eso ese gato que es progresivo, que está infectando, ¿sí? Si sale al exterior, yo pienso también, epidemiológicamente, ese gato está infectando a todo su barrio a donde sale, y ahí vamos a tener mayor cantidad de infectados. Si yo no sé si el gato está vacunado o no, y lo puedo identificar después como progresivo, podría cuestionarse la vacuna. Hay muchos ítems que debemos tener en cuenta, pero siempre lo ideal, y acá en este paper ya se habla de se debería, esto está transcripto, no soy yo que digo deberían con el dedo testear, se debería testear siempre antes de la vacunación, lo dicen este grupo de expertos con los cuales estoy de acuerdo, por eso también les quería compartir. Y ahora vamos a ver en un ratito que la guía de vacunación de 2013 de la Asociación Americana, que es la que hoy se actualizó un poquito, pero es muy parecida, sigue recomendando la vacunación de los gatitos el primer año de vida y a los que estén en riesgo, sin embargo, no se vacuna mucho. Y acá tienen, que ahora lo vamos a ver, el protocolo, y ya seguro le están sacando todo fotos, pero esto lo pueden bajar y es muy fácil. Y tiene que ver con cómo voy a vacunar al gato, que ahora lo vamos a desglosar, así que solamente les puse esto como una ayuda a memoria para que lo podamos compartir. Cuando dice revacunar cada 2 años, ojo, porque acá está hablando de Estados Unidos o de Norteamérica, en donde la prevalencia es muy baja. Yo ahí discrepo un poco y creo que en un país como el nuestro, que tenemos mucha casuística, deberíamos vacunar cada año. Acá habría que charlar con expertos en inmunología, yo no lo soy, pero sí considero que anualmente deberíamos vacunar más que nada en gatos en riesgo, lo están leyendo ahí, Cat with High Risk of Exposure, gatos que salen, gatos que viven con gatos infectados, esos gatos tienen que estar vacunados y tienen que estar perfectamente al día. ¿Cuándo hacemos el test? Gran pregunta que siempre aparece, y acá hay un trabajo del doctor Richard Ford, es viejo pero sigue siendo todo igual, y la realidad es que yo puedo detectar al virus, o sea, al antígeno, que es lo que me va a detectar el test rápido desde el día 1 de vida. Si el gato es positivo, sí, es consistente con infección, ese gato está enfermo, tiene infección de VLEF. También sabemos que por suerte no hay ninguna vacuna que interfiera con el test, con lo cual yo puedo tener un gato vacunado, por alguna razón tiene la enfermedad después, hago el test, me va a dar positivo, hago un PCR, me va a detectar también antígeno. Aunque haya gatos sanos positivos a ELISA, para BIF o para VLEF, siempre hacer el seguimiento con test es recomendable. Sí, ideal repetirlo cada tanto, ¿sí? Y obviamente, como dijimos, un gato enfermo con VLEF es considerado un gato infectado siempre. ¿Qué es lo importante acá? Cualquier gato que tenga un test positivo se considera que está transmitiendo el virus. Y acá es donde digo, nosotros, si no identificamos, ¿cómo vamos a saber en qué situación estamos? No nos queda otra que identificar al animal. Es positivo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Es negativo, lo vacuno. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer, cómo voy a pensar cuál es la edad etaria más importante? El gatito. Ya sabemos que el gatito con VLEF se muere. Y la pasa muy mal, ¿eh? Muy mal. El gatito que se enferma. Entonces, tener cuidado, ver los padres, si están vacunados o no, y ver las camadas. No todas las camadas de una misma mamá se tienen que enfermar todas por igual. Va a depender mucho del tiempo de exposición, de la carga viral, ¿sí? Y muchísimos otros factores. Todos estos gatos deben ser testeados a intervalos apropiados, como les dije. Si hay refugios o criaderos, el ideal sería que los podamos testear. Yo colaboro acá con un refugio, que es el refugio del Campito Felino, y la verdad que hay muchos animales que hemos testeado, y los tenemos, están todos, yo he ayudado vacunados, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Testear, acá también en otro paper lo mismo. Considerar un reexamen anual, lo pongo en rojo, estaría buenísimo, creo que no siempre lo podemos hacer. Siempre confirmar la prueba, tener en cuenta los falsos. Obviamente gatos que donan sangre, y esto hablamos de, por ejemplo, un banco de sangre, o un gato que va a donar un tejido. En mi caso, un gato que va a donar células madre para un banco. Podría ser que necesitemos obviamente testear, ¿sí? Para descartar que haya un regresivo, que recuerden que me puede dar positivo al test. Podemos tener falsos positivos, por ejemplo, cuando hay hemólisis en un tubito, lo tengo que reconfirmar, o lo repito, lo reconfirmo con PCR. Puedo tener una contaminación cruzada, puede ocurrir, esto es de bibliografía.
Y un falso negativo, muchas veces al comienzo de la infección, ¿sí? Puede pasar que tengamos un falso o necesitemos después reconfirmar con PCR, ¿sí? Esperar un tiempo, un par de meses. En una infección latente, obviamente, recuerden que en circulación sistémica no va a estar, lo voy a encontrar en médula ósea, generalmente hacemos punción medular o en algún otro tejido y hacemos PCR. Y se cree, no sé si hay alguna actualización de esto, se cree que pudiera haber alguna mutación viral que no esté detectada, ¿sí? Por el PCR, con lo cual vamos a tener a una variedad que no la vamos a encontrar, ¿sí? Algo importante. Recuerden que un animal con BIF tiene 6 veces más probabilidad de producir tumores y 60 veces más probabilidad de tener BILEF. Y les digo esto porque les quiero contar unos casos. ¿Y por qué sigo insistiendo con que intentemos, por favor, vacunar? Porque los gatos con BILEF y los gatos con BIF probablemente tengan BILEF, o sea que un gato con BIF, si no lo vacuno, va a tener más posibilidad. Y un gato con BILEF, además, un 30%, recuerden que pueden producir neoplasias, ¿sí? Como por ejemplo, les presento a todos gatitos que hoy están, la mayoría en el cielo de los gatos, Jason, BIF y BILEF positivo. Hoy les puse todos combinados con ambas enfermedades. A mí me llegan muchos. Miren este tumor, cómo fue modificándose y aumentando. Este gatito tenía un manejo del dolor importante y por supuesto terminó en eutanasia porque bueno, nosotros no podíamos darle ya más calidad de vida. Fue perdiendo todo el tejido. Si va muy rápido, alguien me dice, porque yo no sé si a veces está un poco desfasado. Tatsumi tenía BIF y BILEF, fíjense, 11 años. Un linfoma intranasal, ahí le está haciendo la doctora Ricard una rinoscopía, en donde además miren, el tumor también estaba ahí en el paladar, ¿sí? Rinoscopía posterior, tenía eh, ambas ocupadas, ¿sí? 90% ocupadas las coanas. Este gato no podía respirar, ¿sí? Pudimos hacer una quimio un tiempito, pero bueno, como es bastante obvio, no pudimos hacer mucho más con los cultivos, como siempre, histopatología, cultivo fúngico y bacteriológico, ¿no? Todo junto para el mismo estudio. Este es un gatito que todavía está hoy conmigo, pero porque lo estoy atendiendo hace 15 días, vino a interconsulta, yo ya lo veo así como lo están viendo, una toma de muestra en la pata que resultó ser hace unos días un linfoma. Un gato que tiene BIF y BILEF, que tiene 10 años y que tiene ya una neuropatía importante con una vejez neurogénica, todo muy complicado. Y de vuelta pienso, este gato podría haberse vacunado, ¿no? Ejemplos de casos de los que a mí me angustian. Y esta gata, lo pongo entre signo de pregunta porque les terminé el caso para hoy, porque hoy la vi. Hace 15 días que la veo, viene por primera vez, con la cara como la ven, con rinitis crónica, de 4 años de evolución, con todos los tratamientos que se les ocurra que le dieron. La empezamos a nebulizar, está en muy mal estado general como ven, ¿sí? Pero un poquitito mejora con las nebulizaciones, con el corticoide. Todavía no podemos hacer una rinoscopía, o sea, más estudios y una resonancia como deberíamos, pero este gatito aunque hoy le hice un test rápido y me dio negativo, yo creo que es positivo, ¿no? Para tener en cuenta casos como estos que nos van a complicar. Pero lo que yo más veo no son esos tumores que les mostré. Se los puse porque quería empezar al revés que como hago siempre las charlas, porque como les decía, la charla de hoy es absolutamente nueva. A mí los gatos me llegan a consulta en no tan mal estado como este gato. Miren la condición corporal y muscular y miren el color de sus mucosas. Este gato vino anteayer para una interconsulta, después de un mes que no tenía estudios, con BILEF, por supuesto, y seguramente micoplasma, se transfundió y se murió a la madrugada. Obviamente se iba a morir, lo que pasa es que, bueno, yo quise igual hacer el intento, pero estas son las cosas, estos son los casos que yo veo, les diría en un 80%, la estadística es 70% enfermedades no linfoproliferativas y un 30% sí. No es lo que más veo tumores, sino esto, que se condice con la bibliografía internacional, y estos gatos se mueren. Estos gatos podrían haberse prevenido probablemente y se mueren, ¿eh? Y se transfunden y hacemos todo y se mueren igual. Entonces, cuando yo pienso en esto, digo, algo más podemos intentar hacer, y tenemos la información y tenemos un montón de herramientas, ¿sí? Y hay lineamientos para vacunar a los gatos,
Y acá tienen a todos los que saben muchísimo, la Asociación Americana, la WASABA, que todos conocemos, la Asociación Internacional de Medicina Felina, la ABCD Feline, tienen todo para ver cómo prevenimos las enfermedades. Por un lado también zoonóticas, obviamente. ¿Cómo vamos a trabajar dependiendo de la del gato? Sabemos que solamente se vacuna un 25%, entonces si baja la inmunidad poblacional vamos a tener más problemas. Sabemos que los sarcomas post-inoculación son 1 a 4 a 6 gatos cada 10.000, ahora vamos a hablar después. Y que debemos actualizar algunas cosas que han ido cambiando. Vacunas core, vacunas non-core. La Asociación Internacional de Medicina Felina nos dice, y fue variando un poquito en el tiempo, que no debemos utilizar los sitios que están en rojo. No debemos dar vacunas en los omóplatos, en la cruz. No debemos dar las vacunas en el lomo, en las costillas, adelante, como ven ahí, tal cual. Sí debemos vacunar en las patas. Acá podemos discutir un montón, después me van a contar ustedes. Yo les voy a contar lo que veo en la clínica diaria y lo que nos dicen que tenemos que hacer con estas vacunas, la triple felina, básicamente la triple felina, la rabia y la leucemia. No tenemos mucho más. Quizás la quíntuple cuando hay, ¿no? Que a mí me encanta, pero ahora no tenemos. Pero básicamente estas son las enfermedades que nosotros tenemos que prevenir. Y la prevención es muy importante para poder controlar las enfermedades infecciosas en forma individual y poblacional. Y de vuelta esto vale para todo. Depende de nosotros que indiquemos la vacunación en forma correcta. ¿Qué nos decía el Advisory Panel Report de 2013, que después se actualizó un poquito? Lo voy a poner igual, porque esto sigue siendo igual. Y fíjense, a la derecha, ¿quiénes son los colegas que escriben? Michael Lappin, un referente mundial en infectología, Richard Ford, bueno, Susan Little, Marcy Schreck, todos los capos en gatos y en este tipo de cosas. Primero que nada, ver el riesgo costo-beneficio de la adaptación para cada país. Yo voy a hablar de Argentina, pero quizás en otro país puede variar un poco la legislación para rabia, por ejemplo, ¿sí? Pero el riesgo de infección y de desarrollo posterior de una enfermedad va a variar dependiendo de la edad del animal, del estado que tenga sanitario, de cuánto se expone a la gente que aparece infeccioso, de la historia de vacunación si la tiene, y si la tiene, ¿cómo es? ¿Está bien vacunado o no está bien vacunado? La prevalencia de cada enfermedad y cuán patógeno es el agente etiológico. Después, la capacidad que tiene en forma individual el animal con respecto a la vacuna. No es lo mismo, yo puedo vacunar a un gato de una manera y a otro gato con la misma edad, de la misma forma, y no va a tener la misma respuesta. O la interferencia, por ejemplo, con anticuerpos maternos, tenerla en cuenta. O si el animal tiene alguna inmunodeficiencia, que no todas las inmunodeficiencias son virales. Hay inmunodeficiencias de otro tipo, que algunas no se pueden diagnosticar, pero quizás ese animal no está inmunocompetente. Y si no está inmunocompetente, quizás vamos a tener una respuesta a la vacunación que va a ser inadecuada. O si el gato come mal, tiene una mala nutrición, ¿sí? Un beso a la doctora Azúcar, que me enseña de nutrición cada vez que la veo. Y la nutrición es muy importante en el gato, y la nutrición en el gato debe ser diferente, y hoy en día estamos también tendiendo un poco, algunos veterinarios, a hacer, me gusta decir siempre lo mismo, que el gato vuelva a ser gato, ¿no? Como era cuando era... ¿Se escucha ahí? Escucho como un ruidito, si alguno tiene alguna cosa me dice, por favor. Cuando el gato era gato y comía lo que cazaba, ¿no? Bueno, un poco volver un cachitito a lo que debe ser el gato, lo que tiene que comer. El gato además se siente feliz, libera feromonas, caza. ¿Eh? Si yo a un gato le doy una medicación inmunosupresora, o tiene estrés crónico, o enfermedad de dolor crónico que cursa con estrés, o una respuesta inadecuada por la edad, un animal geronte no va a tener la misma respuesta, un animal viejito, un animal de 15 años, un animal de 20. Ayer atendí a un gato de 18 años. No va a tener la misma respuesta que un gato de 7. ¿Sí? Y la protección de la vacuna, obviamente, va a ser diferenciada de un gato a otro. Entonces, lo básico acá es que tenemos una vacuna core, ¿sí? Triple felina, y una vacuna non-core. Y les pongo rabia, signo de admiración, porque esto depende del país, por eso lo pongo así. En realidad, en nuestro país la vacuna es obligatoria. Bordetela, leucemia, fíjense que la leucemia en realidad es non-core, pero ahora van a ver que el plan igual nos dice que tenemos que vacunar al gato el primer año siempre, ¿no? Clamidia, inmunodeficiencia en nuestro país no tenemos, vacuna de PIF no voy a hablar, y vacuna de dermatofitos. Ahora, el panel dice y recomienda que todo gato, y esto es para grabárselo a fuego, por favor, todo gato
de menos de un año debe tener 2 dosis de vacuna de leucemia. O sea, una primera vacuna y un booster, una segunda vacuna para generar más inmunidad. Y después del año vemos. Y esto de vemos depende de dónde va a estar ese gato, de si va a salir al exterior o no, si va a tener contacto con otro gato o no. Todo eso va a ser, obviamente, a raíz de nuestro criterio médico. Ahora, esto es lo que se debería hacer y esto va a ayudar a que tengamos más animales vacunados y menos enfermedad en nuestro país. Entonces, vacuno contra agentes en donde existe un riesgo de exposición. Si un gato es indoor, está testeado, es negativo y es indoor, nunca le vas a traer otro gato, no le doy la vacuna. ¿Sí? O sea, hay cosas que uno ya sabe que va a hacer. Pero sí voy a vacunar contra agentes que producen enfermedad. Es una locura pensar que si un gato vive en el Gran Buenos Aires, hablo de Buenos Aires, y sale al exterior y se va por los techos de las casas, es una locura no vacunarlo. Porque ese gato tiene mucha exposición y mucho riesgo. ¿Sí? O sea, esto del gato no sale de casa, no lo vacuno, no corre más. Ya hace mucho tiempo. No debería haber sido nunca así. Vacunar al gato solo cuando los beneficios potenciales superarán, mal escrito, los riesgos potenciales. Vacunar con la frecuencia que corresponde, vacunar al mayor número de animales posibles de una población en riesgo, vacunar para proteger la salud pública. Y esto también es nuestra función como agentes de salud, ¿sí? Vacunas inactivadas, muertas. Esto es un recordatorio. No se replican, no infectan. Este es un ejemplo de rabia en nuestro país. Una dosis, inmunidad protectora 28 días después de dar la dosis. No hay riesgo de reversión y se da subcutánea y también se puede dar intramuscular. Una vacuna atenuada, modificada, se puede replicar localmente y en sitios más allá del sitio de inoculación, es como va a funcionar la vacuna. Ejemplo, triple felina, 2 dosis anuales cada 21 o 30 días. Después vemos en qué casos damos 3 o en qué casos podemos dar muchas más. Inmunidad protectora 10 días después de la última dosis. Riesgo de reversión teóricamente posible, pero muy difícil. Y esto realmente es muy difícil. Subcutánea o intramuscular. ¿Y qué pasa con las vacunas recombinantes que no replican, que no son infecciosas? Ejemplo, nuestra vacuna de la leucemia felina en la Argentina. Y hay otras vacunas de perro, ¿no? 2 dosis iniciales cada 21 o 30 días, esto es cuando el gatito es kitten. Inmunidad protectora 10 días después de la segunda dosis. No existe riesgo de reversión. Y ojo acá que esta vacuna solo se puede dar subcutánea. ¿Sí? Esto todo está en el trabajo que les mostré recién. Nada de esto, todo esto lo pueden sacar de ahí. Entonces, si yo tengo un gatito de departamento, un gatito kitten, de menos de 16 semanas de edad, le daré las 2 dosis de triple felina, ¿sí? Le daré las 2 dosis de leucemia, tan colorado en rojo, 2, porque tengo que hacerlo así, ¿sí? Si el gatito tiene más de 16 semanas, ¿sí? Voy a administrar también 2 dosis, ¿sí? Y dependerá la revacunación en nuestro país. Idealmente, una por año. Van a leer que igual en otros países dice que se puede hacer cada 2 o cada 3, ¿sí? Y eso que está con la flecha me llamó la atención, y es que, por ejemplo, si el gato se va a someter a una situación de estrés o va a viajar, ¿sí? Se va a subir a un avión, está bueno también vacunar unos 10 días antes, ¿sí? Vacuna de leucemia, ahí tienen lo mismo, ¿sí? Una sola dosis después del año, si es que se necesita, después una vez por año. La inmunidad de la vacuna del VILEF se sabe que dura alrededor de 24 meses, ¿sí? Después, obviamente rabia, es una vacuna que debemos darla en nuestro país, además de que es obligatoria, es una zoonosis, no voy a hablar mucho de esto es una obviedad, pero también, más allá de que sea una obviedad, a veces uno ve gatos que son de departamento y no tienen la vacuna. Y en nuestro país hay rabia y en muchos otros países también. Con lo cual es importante que esto lo tengamos en cuenta. En gatas con lactancia o embarazo no se recomienda vacunar, sí obviamente hacerlo antes, entonces esto también tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa con las edades de los gatos? Un gatito kitten, como dijimos, la primera vacuna se da entre las 6 y 16 semanas, se repite 2 refuerzos, ahora vamos a ver que eso cambió y ahora se sugiere una dosis más de triple, entonces tenemos que cambiar un poco el chip y hacer 3. Yo tengo un gatito kitten y esto es muy común que en la consulta viene el gato
que tiene una enfermedad respiratoria o tiene diarrea o tiene enfermedad leve, ¿sí? Si el gato no tiene fiebre y está comiendo y está bien, se puede vacunar igual. Esto es un poco lo que teníamos antes en la cabeza de no, el gato si está así medio mal no lo vacuno. Bueno, no. Más que nada, además si está en una situación de riesgo, si el gato se debe vacunar. Entonces, si hay mucho riesgo, incluso ellos sugieren, esto es un poco como temprano, si hay mucho riesgo comenzar a las 4 semanas y repetir a las 2 semanas antes de la semana 16. Ya si el gato tiene más de 16 semanas, con 2 dosis de triplefelina va a estar bien, ¿sí? En cambio, en el menor son 3. Y ahora una cosa importante, un gato senior, super senior, o sea, un gato de 10 años, un gato de más de 15, esto no está muy estudiado, pero el panel recomienda igual vacunar, ¿sí? Si hay enfermedades crónicas pero estables. Porque sabemos que el sistema inmune de un animal de esta edad va a estar deteriorado, probablemente, no va a estar muy inmunocompetente. Y el gatito viejo de departamento no es que, como ya es viejo, no lo vacuno. Al revés, ¿sí? Y si tengo que evaluar, darle una segunda dosis, o sea, para generar inmunidad, mayor inmunidad o de memoria y dar un booster, evaluarlo, obviamente, dependiendo de la historia vacunal de ese animal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un gato con inmunodeficiencia felina o con leucemia felina o con una terapia de inmunosupresión que tiene alto grado de infección? Ideal que se recomienda dar vacunas inactivadas. En nuestro país solamente inactivadas tenemos rabia. En algunos otros países hay vacuna triple felina inactivada que probablemente se pudiera usar. En este caso no. Y ojo con los desinfectantes en la piel porque podrían activar la vacuna. En mi caso yo no uso nada, ni un algodón con alcohol, ¿sí? Entonces, tener en cuenta este detalle. Este es un trabajo para que lo tengan en la cabeza, que hace un update de todas las enfermedades infectocontagiosas nuevas, incluye la leishmania, bueno, esporotricosis, un montón de enfermedades infecciosas, junto con la Asociación Americana y el ABCD Feline, de unas guías de prevención. Se los dejo para leerlo con también colegas que están muy en el tema y bueno, es interesante para tenerlo en la cabeza. Y ahora, ¿qué pasó con estos planes de vacunas que les dije de 2013 a 2015? Bueno, cambiaron algunas cosas, pero no muchas, ¿sí? Y yo no les puse todo acá, porque el ABC de acá separa el gato indoor, el gato outdoor, el gato de refugio, el gato criadero, etc. Entonces está bueno porque uno puede ver, bueno, qué estrategia vacunal vamos a hacer en un gato outdoor. Se las dejo, esto es igual que antes, o sea, no vamos a repetir, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con un gato outdoor? Kitten y un gato que ya fue vacunado después de los 3 años o antes de los 3 años. ¿Cómo voy a dar distintos tipos de vacuna? ¿Sí? Que fíjense que acá ellos hablan de vacunar cada 3 años. Acá, como les digo, ojo porque esto es Norteamérica, y quizás en nuestro país tengamos que hacerlo cada año. Va a depender obviamente también de la población vacunada. Pero fíjense, ellos ponen vacunas core, la triple, y fíjense que dejan leucemia y rabia como vacuna circunstancial, como la no core, en donde vamos a utilizarlo obviamente en nuestro país porque además es ley, y seguimos dando, fíjense, Kitten, vacunación primaria, dosis 1, dosis 2 de leucemia. Esto no cambió, esto hay que hacerlo igual, ¿sí? Los que cambiamos quizás fuimos nosotros, pero esto no debe cambiar, más con una vacuna segura como la que tenemos, no es como hace otros años, ¿no? Esto no lo voy a leer, está todo muy chiquitito, yo se los recorté, pero es el mismo trabajo en donde nos muestra qué hacemos con un gato indoor. Y si se fijan, lo que a mí más me importa de todo, es la leucemia, y ahí abajo de vuelta los dosis, ¿sí? Va a variar un poquito después en el gato adulto y en las revacunaciones, pero en el resto es igual. Entonces, ¿qué hago yo con la vacuna de leucemia? ¿Cuál es el lineamiento de todos estos grupos de vacunación? Que se la vamos a dar en el distal del miembro posterior izquierdo, ¿sí? Debajo de la rodilla básicamente, con una aguja chiquitita. Y para los que algunos dudan o piensan que duele, les voy a mostrar unos videos. Sepamos que con la vacuna que tenemos prevengo la viremia persistente. ¿Cuándo voy a vacunar al gato? Cuando tengo riesgo de exposición. Y lo más importante, los gatitos. Recuerden que el gatito es el más complicado cuando se enferma, ¿eh? Y es súper triste cuando vemos ese gato que realmente ya no vamos a poder hacer mucho. Y también, obviamente, gatitos que salen al exterior, criaderos, refugios, obviamente debemos, ¿sí?, hacerlo, o con gatos que tienen contacto con estatus desconocido, o un gato, por ejemplo,
A mí me vienen muchos gatos que conviven con otro gato con VLEF o convivieron hace un tiempito con un gato que murió de VLEF. A ese gato lo tengo que testear y después lo tengo que vacunar, ¿sí? Entonces prevengamos, que es la única manera que tenemos de trabajar. Yo acá puse 2 vacunas, la leucogena acá no está, pero como es muy parecida a la otra, que es la que tenemos, para que sepan que tenemos esta vacuna, que inmuniza frente al subgrupo A, ¿sí? Recuerden que son 2 subtipos del virus, pero que va a tener inmunidad, ¿sí?, para el resto, que expresa proteínas protectoras, pero no se replica, y esto es lo bueno de la vacuna, ¿sí? Y va a tener un muy buen porcentaje para producir un estado inmunitario contra el virus, con lo cual es una vacuna que se puede utilizar, que la debemos utilizar en el plan, y es la realidad, es lo que debemos hacer. Y acá de vuelta, 2013, 2 dosis separadas de 3 a 4 semanas en el gato, quiten, o sea, un gato hasta el año de vida. Debo testear y debo vacunar. No pueden testear, no podemos testear porque no podemos. Se puede vacunar igual y lo dice la bibliografía, aunque, bueno, veremos después el gato si no tenía la enfermedad, ¿no? Pero no le vamos a hacer mal al gato por vacunarlo. A veces en zonas de mucho riesgo, que uno no puede testear y vacunar, dependerá de nuestro criterio si decidimos a ese animal vacunarlo igual. A veces no tenemos otra opción, porque convive con otros gatos, porque sale al exterior, bueno, lo vacunamos. Pero le explicamos esto y esta diferencia. Y la vacuna sigue siendo la única herramienta para prevenir. ¿Sí? Se tiene que realizar en todos los gatos que tienen riesgo de exposición. Se recomienda que estos sean vacunados, como les dije, a la edad de 8 semanas y luego a las 12, junto con las vacunas con la triple felina, en este caso. Si yo desconozco su estado, ideal hacerle una prueba, ¿sí? Hacerle un test, que es lo que yo necesito. Y de vuelta, flechita, vacunación, siempre, siempre de 2 dosis el primer año de vida. Y después decidimos cómo seguimos. Esto es un pedacito del mismo trabajo. Después veremos el resto de las vacunas, pero uno puede hacer un plan que si viene a tiempo, comienza directamente con triple felina, leucemia y así. No sé si voy muy rápido, pero bueno, va a estar bueno porque por ahí haya cosas para discutir. Si hasta acá vamos bien, yo sigo con la parte Vamos número bien. 3. Vamos bien, Lau? Nati. Sí, Perfecto, sí, perfecto, tranquila. porque por ahí hablo un poco rápido. No, vamos bárbaro. Tema de controversia hermoso, y cuando digo hermoso es porque me encanta que podamos intercambiar y es la idea de hoy. ¿Qué pasa con el sarcoma post-inoculación? Y esto es más que nada el miedo que nos trae la gente, no nosotros, ¿no? Viene la persona y te dice, no, pero yo me enteré que darle la vacuna al gato le va a producir un tumor, ¿no? Y nosotros los que somos más jóvenes, como con Lau, no vimos tanto. Yo creo que vi un solo caso de fibrosarcoma post-inoculación por las vacunas viejas absorbadas, ¿no? Es que somos Bueno, muy jóvenes, Nati, somos nosotros. muy jóvenes, por supuesto, pero No los conocimos esa época. colegas que tienen más canas o que son un poquito más pelados, pero son amigos y los queremos mucho, nos van a enseñar y nos van a decir, no, yo vi muchos casos, porque es cierto, porque antes había vacunas, como hoy la vacuna de rabia, que está adyuvada, que sabemos que la adyuvancia puede producir una respuesta en el gato. Bueno, hay que tener cuidado. Ahora, entender algo. Y esto vale para cualquier animal. Sabemos que la inflamación crónica va a terminar probablemente en una carcinogénesis, esto es general. La patogénesis del fibrosarcoma post-inoculación, o el FIS en inglés, sigue siendo un poco desconocida. Se cree que es una reacción inflamatoria crónica local en el gato que inicia esta transformación maligna de las MCIs. MCIs son células madre mesenquimales en inglés, las células madre, de lo que hablo yo siempre para las terapias de células madre. Y esto no es más que una alteración de esa célula, ¿sí?, que va a tener un proceso que también alguna base genética tiene. Y fíjense que cualquier inflamación, trauma, golpe, un medicamento, ejemplo, voy a dar marcas porque es más fácil, le doy una trivena al gato, o sea, le doy una triamcinolona, le doy una amoxicilina de depósito, una penicilina strepto, le doy una vacuna, ahora vamos a ver cuál, le doy agüita al gato subcutáneo, y si ese gato tiene una base genética y tiene estas características, va a tener la posibilidad muy baja de tener un tumor. Pero no le echemos la culpa a la vacuna, porque la realidad es que el tumor lo puede tener igual. Sí podemos
evitar o elegir diferentes cosas. Otra cosa que se puede hacer para prevenir, y acá hay también papers que dicen que sí y otros que no, pero bueno, si lo podemos hacer, lo hacemos, es la temperatura. Tomamos la vacuna de la heladera y esperamos un poquito, no se la damos súper fría la vacuna, ¿sí? Y no la doy intramuscular, no la doy intramuscular. Vacunar cada año en distintos sitios, es decir, yo ahora les voy a mostrar lo que la ISFM nos dice que podríamos hacer, porque si nos sale un tumor, y yo no hablo de cirugía porque no soy cirujana, para nada, mi cirujana de mi equipo, a quien adoro con el alma, por lo menos se la voy a hacer más fácil para que el gato tenga un mejor pasar. No va a ser lo mismo un tumor en este omóplato, en este cuello, que ya van a ver, operar esto, este gato está mal, que operar o extirpar o amputar una pata. Un gato amputado está perfecto a las 24 horas, y esto doy fe y lo veo. Y aunque suene a veces un poco cruento decirle al tutor que tenemos que hacer eso, si yo vacuno más distal y el tumor sale, va a ser más fácil de sacar. Esto lo dice la Asociación Internacional de Medicina Felina, lo escriben todos estos veterinarios especialistas, y muchos que nos dedicamos a felinos seguimos ese criterio y trabajamos de esta manera. Además, también dicen que lo ideal sería que si yo tengo un protocolo que es triple felina, codo derecho, rabia, rodilla derecha, leucemia, rodilla izquierda, cada año yo lo puedo ir cambiando. Lo importante es anotarlo, y si trabajan varios vetes, anótenlo para no confundir. ¿Por qué? Para no pinchar siempre en el mismo lugar, ¿sí? Eso también sería una manera correcta, ¿sí? Teniendo en cuenta estas zonas. Se prefieren vacunas no abyuvadas mejor que las abyuvadas, esto es una realidad que ya sabemos, y sí una vacuna recombinante o modificada mejor que una inactivada. Esto es de un trabajo de Marta Cannon, que es especialista en medicina felina en Oxford, pero también vamos a ver ahora que comparten los mismos criterios que en otros trabajos. Yo les voy a mostrar mis 4 fibrosarcomas del año 2019, que me hicieron poner loca. Y los que me conocen como Laura Fiocchetti saben que cuando yo me pongo loca me pongo mal, pero me pongo mal porque pienso, si yo podría haber evitado, en este caso yo no lo podía evitar porque el gatito ya vino así, pero yo puedo hacer algo diferente para cambiar un poco lo que sigue. Y en este caso, este gato, miren, acá yo no estoy con mi... ¿Ven ahí la herida? Porque este es el segundo fibrosarcoma que sale en el mismo lugar, ¿sí? Esa heridita que está anterior, o sea, de piel, es de la primera cirugía. Esa segunda cirugía la tuvieron que hacer a los 6 meses. Después me vino a ver a mí. ¿Y cómo terminó el gato? Y díganme, nosotros podemos evitar esto. Este gato todavía está vivo, por suerte. Ojalá pudiera ir a Rosario a hacer radioterapia, ¿no? Porque miren este gato, miren esta cirugía. Yo no puedo permitir que este gato pase por esto, cuando yo puedo prevenir y dar una vacuna en otro lugar. Depende de nosotros, porque el tutor no sabe esto. Y si lo sabe es porque lo leyó en algún lugar, ¿sí? Pero después me aparece esto. Pobre Milo. Parece, miren esto. Ese tumor medía 12 centímetros casi por 10. Tomaba, se lo dieron en el mismo lugar que el otro gato, una aplicación de vacuna. Uno fue vacuna y el otro fueron aplicaciones de otras cosas. Entre los dos omóplatos. Fíjense este gato que además tenía serios problemas de agresividad y comportamiento, con lo cual también había que manejar, este gato no está más aquí con nosotros, había que manejar, era muy difícil de manejar esta situación. Imagínense la cirugía que iba a tener este gato, que les aviso que no se pudo operar porque ya tenía, digamos, con el tumor presionando las vértebras, un dolor crónico impresionante en ese lugar. Esto realmente se podría haber evitado. Por suerte Kiki sí está con nosotros, este es un pacientito nuevo, precioso, que no van a ver nada, en realidad le saqué la foto porque me gusta mostrar este bengal divino, pero este gatito tuvo hace un año un fibrosarcoma post-inoculación, tiene 4 años, lo atendió el doctor Tellado, que es el oncólogo con quien yo trabajo también, yo este gato lo conocí después, y se hizo cirugía y se hizo radioterapia en Rosario. Una tutora con una tenencia responsable increíble que se fue con el gato Rosario a hacer la radioterapia y hoy es un gato que me tienen prohibido darle ninguna aplicación de nada. No saben lo que es, porque bueno, después de tener al gato con 2 cirugías y con este tratamiento, es realmente complicado, ¿sí? Y cuando empiezo a preguntar, ¿y en la historia qué le dieron? Y le aplicaban cosas en ese lugar. Bueno,
Este sitio, ahí no se ve nada, es para mostrarles dónde estaba el tumor, es donde se le dieron aplicaciones. Entonces esto no puede ocurrir. También para esto tenemos una guía, que la pueden leer, pero básicamente es no llegar a esto. Esta es una foto del mismo trabajo. No podemos tener este tipo de problemas, y lo que se vio es que cambiando las zonas de aplicaciones de distintos activos, la proporción de este tipo de tumores disminuyó muchísimo, ¿sí? Entonces, ahí tienen la fuente del trabajo de donde sale esta información, para que vean que esto nosotros lo podemos cambiar mañana mismo. Y ojalá me lo empiecen a contar, porque eso es lo más lindo de todo. 2018 se cambian estos lineamientos de dónde vacunar, ¿sí? Y este trabajo es un trabajo interesante porque habla de lo que les contaba yo de la estadística. Uno o 4 gatos cada 10.000 va a tener sarcoma. Ahora yo les pregunto a ustedes, y lo vimos al comienzo, ¿y cuántos gatos van a tener VILEF? ¿Vacunamos o no vacunamos? Lo que pasa es que cuando te toca ese gato, al dueño, al tutor, que tiene un fibrosarcoma, dice, yo a mi gato, al próximo gato no lo vacuno nunca más. Y yo lo entiendo, ¿sí? O no lo vacuno nunca más contra la rabia. Yo lo entiendo. Pero la prevalencia es bajísima, ¿sí? Como ven acá, el presidente de la Asociación Americana dice, no hay forma de prevenirlo ni curarlo, ¿sí? Estas guías recomiendan los sitios debajo de los miembros justamente para facilitar la amputación. Y lo que está hiperprohibido es la zona interescapular, por lo que les contaba recién, les mostré casos que tuve, ¿sí? Después se publicó un estudio piloto que demostró que vacunar en distal de la cola es tan efectivo como vacunar en un sitio tradicional. Entonces se sacó la cola y empezamos a vacunar solamente en los miembros, ¿sí? El riesgo del este sarcoma post-inoculación resulta de una compleja interacción, como dijimos hace un rato, frecuencia de vacunas, cuántas les doy, qué composición, qué tipo de vacuna estoy usando, ¿no? Que cada país de vuelta acá, no sé si acá hay colegas de otros países, me dirán, bueno, pero yo no tengo una vacuna de leucemia recombinante o no tengo tal otra vacuna. Bueno, va a depender de cada vacuna, va a depender de la predisposición genética del gato y va a depender de la respuesta del sitio de inyección en forma individual. Entonces, de vuelta, ese grafiquito es para grabarlo a fuego. El gato debe ser aplicado con vacunas o aplicaciones en distal de los miembros. Nunca más en el flanco, ni en el pecho, ni en el arriba del brazo, ni interescapular, que interescapular era como, bueno, agarro el gato de ahí, que no lo puedo ni agarrar, le doy la vacuna. Cuando además hoy el método de sujeción del gato por elección justamente no es agarrarlo del cuello, ¿sí? No hacer un clipping, sino por el estrés que produce, sino de otra manera. Entonces es trabajar en forma más amigable y pensar a raíz de ahí. Entonces, ¿qué se sabe acá? Las preocupaciones comenzaron con estas vacunas, esto se empezó a expandir ya, como dijimos, este sigue siendo el mismo trabajo, a todas las inyecciones. Se intentó descubrir cuál era la casualidad o no del fibrosarcoma post-inoculación, que era muy difícil, pero el doctor dice, me preocupa que esto haga que las personas sean fóbicas, y me encantó esta frase porque la traduje tal cual. Me preocupa que esto haga que las personas sean fóbicas de inyectar cosas a los gatos, cosas, stuff, ¿no? Entonces, depende de nosotros que cambiemos eso. Hoy el riesgo sigue siendo bajo, 13 a 36 casos cada 10.000 gatos, esto es una estadística americana, y las recomendaciones de prevención siguen siendo administrar solo lo necesario. Miren lo que dice acá. Consentimiento, esto es yankee, consentimiento informado con el propietario, planes de vacunas, riesgo-beneficio, obviamente, porque vacunar también puede tener un riesgo, mínimo pero lo tiene, exposición, estilo de vida, riesgos, etc. No va a ser lo mismo Capital Federal que Gran Buenos Aires, que San Luis, donde está Laura, que Rosario, donde está la doctora Porto, que Capital Federal, donde trabajamos con la doctora Zúcaro. Digo, todos los que están acá, que vi por ahí, que andan por ahí, vamos a tener diferentes características. Por eso, donde nos movemos, tenemos que adaptarnos. Pero no hay relación entre el tipo de vacuna, ni marca, o si es inactivada o viva modificada, y el riesgo del sarcoma. El riesgo igual está. Sí hay una diferencia entre una y otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Monitorear estos sitios donde tengo deformaciones más. ¿Qué es lo que le decimos siempre al dueño del gato? Le doy la vacuna antirrábica, si le parece un bultito no te preocupes por unos días, me vas contando. El me vas contando es, bueno, yo ya sé que se la di del lado derecho, en la pata derecha, debajo de la rodilla, si eso sigue, lo voy a ir chequeando con el tiempo. Nada más, sin asustar demasiado, porque donde empezamos a hablar de esto así, son los que no quieren vacunar más. Y yo no quiero dueños antivacuna para los gatos.
La conclusión de este trabajo es que los sarcomas asociados a estas vacunas son un enigma para la profesión veterinaria, no se entienden los atributos del sistema inmune felino demasiado, y esto es algo común que se habla, y que el genoma haga que estos gatos sean susceptibles a este tumor. Aún se debe continuar vacunando a los gatos contra enfermedades infecciosas clave, de vuelta. Va a ser mucho más fácil que se enferme una enfermedad infecciosa que tenga un tumor. Ahora, si tocó ese gato con tumor, bueno, tenemos un problema. Pero la realidad es que si nosotros vemos, como dice acá, el big picture, ¿sí? Si lo vemos en el todo, el riesgo de sarcoma post-inoculación no se compara jamás con el riesgo de una enfermedad infecciosa, con el riesgo de poder prevenir una vacuna que tiene muchísima mayor prevalencia, muchísima posibilidad de enfermar al gato. ¿Sí? No se compara, con lo cual tenemos que seguir vacunando. ¿Sí? Entonces, ¿dónde doy las vacunas? Como está acá de vuelta, el dibujito lo vieron un montón de veces a propósito. Hoy van a soñar con esto. Esta es una foto de mi amiga Susan Little. Mentira, no es mi amiga, yo quiero que lo sea. Triple felina, codo derecho. Vacuna de rabia por debajo de la rodilla derecha, ¿sí? Cortesía de la doctora Susan Little. Esto está en el libro de ella también. Cortesía de Natalia Luca, una foto de Willow, triple felina, ¿sí? Y para mostrarles que además de que a veces tenemos gatitos en donde además yo les ronroneo, no sé si escuchan el ronroneo ahí de fondo, esto es trabajar en forma cat friendly, yo preparo todo, lo ronroneo, no lo estoy sujetando al gato, también que es un exótico y los exóticos son súper tranquilos, ¿sí? Pero esto es un mimito en donde lo estamos sosteniendo, y miren que yo lo estoy pinchando con una aguja verde porque no tenía naranja, porque yo utilizo la naranja, porque duele un poquito menos, y le doy la vacuna lo más distal posible. Ella es Milena, es una pacientita que yo quiero mucho. Y para que vean, otra cosa que se puede hacer también muy fácil, más que nada cuando son cachorritos, como esta negrita, son dos hermanitas, yo les pongo una comidita rica, mientras preparo todo, ya dejé la vacuna afuera un ratito, le hago unos mimos, me equivoco, porque esa vacuna va del otro lado, esa es la leucemia, entonces cambio de lado, pata izquierda, así que no se ve, pero se la doy bien atrás, y fíjense que el propietario lo único que hace es un mimito por las dudas y se me mueve un poco, y el gato está comiendo y pasándola fenomenal. Y también es esto de que no haya miedo al venir a la consulta de gato, ¿sí? Nos reímos todos, porque esto fue muy fácil. Entonces, este video no sé por qué sale muy lento, pero ahí lo que lo estoy dando es una vacuna del lado izquierdo, entonces ahí tenemos una leucemia, una jeringa chiquitita, una aguja pequeñita, despacito. Del otro lado está el dueño haciéndole un mimito en la cabecita y nada más, No estamos apretando al gato. Recuerden que el gato menos es más, siempre. Entonces, despacito, buscamos el pliegue lo más abajo posible. A veces cuesta un poco, no todos los gatos tienen mucho pliegue, pero la realidad es que está. Y con una aguja chiquita es muy fácil de dar. Y fíjense que yo voy bien abajo, ¿sí? Se me mueve un poquito la pata, me acomodo. No lo hice en cámara lenta, quedó en cámara lenta por no sé por qué. Y se lo voy a dar bien abajo. El gato se me mueve, se vuelve a acomodar y ahí yo vuelvo a la pata. Ahí se ríe Laura. No sé por qué quedó en cámara lenta, pero este gatito es re bueno. Se me dejó vacunar en los dos lados. Y si miran, ¿qué hice después? Bueno, tienen un premio los dos gatos que se portaron súper bien. Nos ponemos a charlar y terminaron las vacunas y vinieron contentos y se van contentos con una comidita húmeda. Me faltaron los platitos porque no tenía, así que eso también es hacer algo lindo para que el gato tenga una experiencia positiva al momento de la vacunación y más que nada cuando viene chiquitito, ¿sí? Como esta bebé que vino esta semana a darse su primer dosis, no anda esto, su primer dosis de triple felina. Vamos a ver si carga. Triple felina, codo derecho, aguja pequeñita. Ni la tuve que sostener porque como que se metía ahí adentro del bolsito. Yo trabajo mucho dentro del bolso de los gatos. Ella estaba tranquilita ahí, musiquita de fondo, tranquila, vacuna triple felina, lento, ¿sí? Porque es la primera también y para la gatita es algo nuevo. Y la vacuna de leucemia del otro lado, bien abajo, también con una aguja chiquitita, ¿sí? Entonces, fíjense que esto no duele. A lo sumo, en un gato que
le molesta que le apliquen cosas, lo puede llegar a molestar un poquito más, pero no es que duele más que si se lo doy interescapular. Eso no es correcto y no es cierto. Y si utilizan agujas chiquititas, cargan la aguja, la jeringa, la vacuna con una aguja de cono verde y después cambian a una agujita más chiquitita. Y para ir a la última etapa, antes de hacer un intercambio, ¿qué hago con los gatos que tienen una enfermedad retroviral? BILEF o BIF, cualquiera de las dos, no importa. Porque muchas veces tenemos esta cara de asombro, como tiene Rubio, que es, ¿qué hago con este gato? ¿Qué vacuna le doy? ¿No? Y la realidad es que tenemos que pensar que el sistema inmune de un animal con una enfermedad retroviral va a estar deteriorado. Ese gato no va a ser inmunocompetente, ese gato no va a poder responder bien a una vacuna bajo ningún concepto. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo vamos a hacer para vacunarlo con las enfermedades que lo debemos vacunar, pero a su vez también evitar los riesgos que pueden aparecer a raíz de la vacunación, porque la vacunación, como dijimos, no es inocua. Imagínense si encima tengo un animal que tiene un retrovirus. Yo no puedo vacunarlo con cualquier vacuna. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle una vacuna que es obligatoria, como va a ser la vacuna de la rabia, ¿sí? Porque la vacuna de la rabia yo se la tengo que dar porque es una vacuna obligatoria, es una vacuna por ley, pero además es una vacuna virus muerto que no me va a generar un problema a la hora de dar la vacuna. En cambio, una vacuna atenuada se sabe que no la podemos dar porque puede alterar al sistema inmune de este animal, que como dijimos es un sistema inmune que probablemente no esté competente, ¿sí? Es una respuesta, es un animal que puede llegar a tener una mala respuesta a la vacunación por su sistema inmune deteriorado. Entonces tenemos que tener cuidado porque incluso puede haber un sistema, una estimulación del sistema inmune de la vacuna que podría, yo esto nunca lo vi, no lo leí, pero se sabe que podría llegar a producir la progresión de la enfermedad o alterar el equilibrio de ese animal en el que está. Con lo cual, ojo, utilicen solamente vacunas inactivadas. En nuestro caso en particular, las vacunas inactivadas son las vacunas, la vacuna en este caso de la rabia. No tenemos otro tipo de vacuna para dar en este caso. Con lo cual, lamentablemente, en este caso en particular, tendremos que darle la vacuna de la rabia y no le vamos a poder dar ningún otro tipo de vacuna. ¿Sí? Bien. Yo quiero terminar con lo que les digo siempre a todos los colegas que conozco, a todos los colegas nuevos, y es que tengamos en cuenta que va a depender de nosotros cualquier cambio que podamos hacer. O sea, la medicina avanza y nosotros tenemos que estar a la altura de la situación. Esto es una realidad que debemos entender, ¿sí? Nosotros sabemos que muchos tutores vienen y ya saben, porque ya leyeron, que quieren hacer algo nuevo, y muchas veces no, porque no tienen por qué saber, porque en realidad nosotros somos los que debemos decirle qué tenemos que hacer. Y la realidad es que depende de nosotros, no hay otra. Yo los invito a que siempre trabajen en equipo, a que nos consultemos, a que podamos brindar el mejor servicio que podamos a nuestras mascotas, porque la realidad es que es nuestro deber que nosotros podamos trabajar cada vez mejor y que podamos darle lo mejor a cada uno de nuestros pacientes. Es nuestro deber, pero también es nuestro deseo, o por lo menos es el mío. Yo deseo que intentemos todos seguir adelante, trabajar en equipo, que aprendamos cada vez más cosas que podamos hacer para que nuestros pacientes mejor y que trabajemos en equipo. Es la única manera muchas veces también de lograr mejores resultados. Yo quiero agradecerle a Lau Fiocchetti por la invitación, porque me hiciste armar una charla que hacía mucho tiempo que tenía ganas de armar y surgió así en forma natural y eso es muy lindo. Y bueno, si hay preguntas que Rubio les quiere contestar, que está ahí listo, se las va a contestar. Ahí tienen un mail. Sí, el que quiera sabe que me puede escribir. El Instagram no lo manejo mucho yo, o sea que si me escriben por ahí tardo un poco más, pero en el mail yo los contesto todos los días.
y bueno, la idea es que estemos conectados. Todo lo que les puse hoy, los que les pasé, es toda información que está a disposición, digo, la pueden sacar de cualquier lado si no me la piden, pero es básicamente lo que se está haciendo en todos lados. Así que espero que también haya servido y que nos sirva a todos para pensar de verdad que somos médicos, que no nos olvidemos de que los veterinarios somos médicos, que nos hagamos respetar, que nos hagamos valer, que trabajemos mejor y que le demos a nuestro paciente lo que nos viene a pedir y más, porque para eso también hicimos un juramento, para eso también seguimos estudiando, nos capacitamos y estamos hoy acá a las 10:22 de la noche hablando de vacunas. ¡Qué embole!, ¿no? Ya todos se quieren ir a comer, yo también. Pero no, esto es lo que nos une y está buenísimo, que estemos con ganas de seguir aprendiendo y de seguir haciendo cosas. Así que bueno, yo no sé, Lau, cómo se hace para ver preguntas, así que vos sos la que... No, yo te las voy a leer, no te hagas problema. Ok, porque no tengo idea. Dale. ¿Querés que salga de la presentación? Dale, así le damos un poquito más de fluidez a la Espera, plataforma. porque no entiendo bien cómo es, pero dame un segundito que ya lo vamos a hacer. Dame un minuto, porque no me acuerdo que tengo que ir de vuelta a la... Sí, cerrás directamente la presentación. Ahí está, stop. Perfecto, ahí va. Bueno, ahí está. Nati, quería retomar una frase que dijiste que es muy cierta, ¿no? Decían que la medicina felina era el futuro y tal cual, no es el futuro, ¿eh? Lo tenemos ahora. Y Sí, qué claro. bueno que cada vez seamos más y que los colegas se empiecen a interesar en el maravilloso mundo de la medicina felina, ¿cierto? Claro que sí. Así que bueno, eso quería resaltar. Bueno, vamos con las preguntas que tengo acá en la plataforma. Después Agus me va a decir Dale. si hay preguntas en el Facebook. ¿Se escucha bien? Bueno, María Eugenia Yo Zúcaro. saqué la cámara porque bárbaro. así se escucha mejor. Está Sí, bien, ¿no? está perfecto. Bien. María Eugenia Zúcaro te pregunta que a partir de qué edad testeas a los gatitos. Mirá, Maru, yo te voy a hablar de lo que hago yo. No siempre uno puede hacer lo que se debería hacer, ¿no? Porque vos podés testear desde el día 1 de vida, es decir, te viene el gatito a tu consulta, viene a ver a tu consulta pediátrica y a veces, no sé cómo trabajas vos, yo a veces la consulta pediátrica, y más si el gatito hace poquito está en la casa, no lo voy a vacunar ese día porque es una consulta larga, charlamos de todos los temas que tenemos que charlar y si puedo le hago el test. Si puedo, porque si yo tengo VILEF, el antígeno se va a dar positivo si está, generalmente, es lo que hablábamos, a partir del día 1. En el caso del BIF, no, hay que esperar 6 meses para ver si hay anticuerpos, ¿sí? Entonces, si pueden, se hace el día 1, y entonces ya sabemos ahí en qué estatus, como dijimos, en qué estatus se encuentra ese animal para tomar las decisiones que tenemos que tomar, porque además, si ese gato es positivo, primero no le tengo que dar la leucemia, y segundo, tampoco le tengo que dar la triple. ¿Sí? Entonces ahí cambia un poco también cómo vamos a armar todo este protocolo, todo este plan. Bien, bueno, dice Lucía Solesio, dice, en una primo vacunación, ¿es conveniente aplicar las diferentes vacunas separadas en diferentes visitas o se pueden combinar, por ejemplo, triple con, bueno, VILEF, por ejemplo? A ver, no es que se pueda, está indicado así, lo indicado sería que las primeras 3 dosis de vacuna que te viene a ver, leucemia triple, triple, rabia, ¿sí? Eso es lo que les puse yo hoy en el plan. Yo no leí en ningún lado, ni me ha pasado en un gatito kitten de vacunar diferentes, salvo que venga de otro lugar. Vieron que a veces nos pasa, que viene de otro lado y te quedaron todas las fechas un lío y uno tiene que readaptar y no te sale bien el plan ahí porque no lo podés hacer. Bueno, por ahí le das alguna separada, ¿sí? Después no le voy a dar 3 vacunas por ahí juntas el mismo día, pero yo triple leucemia es lo que dice el plan de cualquiera de los que yo subí hoy, ¿sí? Perfecto. Marcela M. te pregunta, ¿qué tan metastásicos son esos sarcomas postvacunales que mostraste? Ay, no sé, no soy oncóloga. Si hay alguno en la sala que sepa más de oncología, vas a saberle contestar. No sé, digamos, el tumor de por sí recidiva rápido, ¿sí? Creo que es poco metastásico dentro de los tumores que se ven de vacunas, pero el problema es que vuelve a salir en el mismo lugar y muchas veces en menos de un mes.
Y esto Laura lo sabe, lo hemos comentado, lo Sí. vemos, y esos son los problemas que tenemos más graves, ¿no? Porque es un tema ahí. Operamos al gato y le vuelve a salir al mes, ¿y qué hacemos? Yo he tenido, cuando estudiaba y trabajaba con el colega con el quien me formé mucho en gatos, veíamos gatos que había que operarlos miles de veces, y era súper complicado, además de la calidad de vida que va a tener ese animal, ¿no? Sí, son altamente invasivos, la verdad que Sí, sí. entonces el tema es más la Terrible. invasión que vamos a tener Sí, que otra cosa, ¿sí? bien. Noelia González te pregunta, bueno, en cuanto a esto que decías de las vacunaciones, que no en los flancos y demás, ella te pregunta que qué hacemos con el suero subcutáneo, que dónde se pasaría. Mira, ahí es un tema, ¿no? Porque la realidad es que el suero no se lo vas a poner en la pata porque va a ser un lío. Yo lo pongo lo más atrás posible. No he leído demasiada bibliografía que hable de que por ponerle un suero subcutáneo voy a también tener posibilidad de tener tumores, pero sí es verdad, como dijimos hace un rato, que si yo englobo todas las posibilidades de reacciones inflamatorias en el gato, y podría ser una posibilidad. Desconozco como el porcentaje con el suero subcutáneo, que eso es re común. Todo gato renal sabemos que va a vivir mucho más si le hacemos suero subcutáneo en un estadio intermedio, digamos, y lo vamos a mantener así. Yo nunca vi, sinceramente, nunca vi tumores por ese lado, ni tampoco dejaría de darle el suero subcutáneo a un gato por esto mismo, ¿no? Ahí es donde decimos medir el costo-beneficio de la situación. Bien, sí, tal cual. El tema por ahí es las otras drogas que pueden agregar al suerito y ahí sí Exacto, se puede exacto. complicar. Ujú. Sí. Bien. Bueno, a Yelena Álvarez, bueno, si recomendabas el cono naranja, sí, ya lo dijiste, lo mostraste. Así Yo que, pincho, recuerden esto es una cuestión más de trabajo diario. Uno carga la vacuna con una aguja que pinchó una goma que muchas veces no tiene la tapita flip-off, con lo cual eso lo tendrías que desinfectar, pero también se dice que mejor alcohol no. Entonces ponemos una aguja, cargamos la vacuna, sacamos la aguja y ponemos la aguja con una naranja, vacunamos al gato. Y eso también debería ser para cualquier aplicación de un animal. Vos no sacás con la misma aguja que pinchaste la goma miles de veces, ¿sí? Esa goma que está pinchada 1000 veces, y de ahí mismo vas y vacunás al animal o le aplicás. Lo ideal es que vos cambiás la aguja. Además de que el filo de las que tenemos hoy se desafila en un segundo y al gato le va a doler. Entonces tratemos de también minimizar el estrés del animal cuando le estamos dando una vacuna, que es un acto, digamos, eh, médico, pero casi inocuo si lo hacemos bien. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo que lo va a molestar? bueno, Juliana Rosselli te pregunta entonces, ¿qué hacemos con la medicación intramuscular? Bueno, no queda otra, no queda otra. La enrofloxacina se da Tal intramuscular cual. y no queda otra. Si no, miren lo que pasa cuando se le dan subcutánea al gato, además, ¿no? Cuando hay medicación que es intramuscular, es intramuscular. Ya ahí, yo no soy oncóloga, no sé, no puedo contestarles más finito, pero ¿cuánta medicación intramuscular hay en el gato? Tampoco es tanta. Entonces, y también es cierto que tenemos otros músculos para dar intramusculares, no son siempre arriba de la columna, capaz decidiremos dependiendo qué, si se lo damos, ¿no? En dorsal o se lo damos directamente en la pata, bueno, veremos, ahí dependerá mucho de qué nosotros vamos a dar. Bien. Noelia González dice, gatos que fueron vacunados contra leucemia el primer año de vida y luego no, porque eran indoor, después Mm, de 10 años se mudan a un lugar donde va a ser outdoor. mm. Pregunta, ¿hacemos test y vacunamos? Yo sí puedo hacer el test, lo hago siempre, pero es una cuestión también de más seguridad. Pero más allá de la seguridad, por supuesto que lo voy a vacunar, eso, pero no tiene ningún tipo de duda. El gato ahora lo voy a exponer. Entonces, si lo voy a exponer y no me queda otra, lo tengo que vacunar. Y ahí le tengo que dar su plan de vacuna. Bien, acá tenemos una preguntita del Facebook de Facundo Gregorat. Bueno, en caso de medicaciones subcutáneas, también elige los miembros. Bueno, ya lo respondiste Sí, hace un ratito, así que yo aplico todo en los miembros, ¿eh? Una dexametasona, un Serenia con Venia, todo lo que digo, cosas que uso por ahí todos los días. Todo lo doy en las patas, todo lo doy en las patas, todo, absolutamente todo. Si me pasó que va a tener un tumor, no fue por algo que le apliqué, digo, fue porque le tenía que tocar. Pero intento que eso sea así para minimizar. O sea, si el tumor va a salir, que por lo menos, como dije, salga en un lugar en donde el cirujano que le toque trabajar conmigo y con ese gatito sea lo más fácil posible y que el gatito sea fácilmente abordable. Y no tener un problemón que es que tengo un
tumor entre las escápulas y ese gato está muerto en poco tiempo y ya lo sabemos, ¿no? Bien. Bueno, Noelia González, si dabas triple y leucemia en la misma consulta, eso ya dijiste que sí. Bueno, a ver. Facundo también, no entendió bien si la cola es efectiva, o sea, la vacunación en la cola es efectiva y si se podría usar en este sitio. No, en realidad antes se decía que sí. A ver, estos son como criterios que fueron cambiando. Antes la ISFM decía que sí, en el 2018 cambió. Y la realidad, yo tengo muy poca experiencia de haber vacunado en la cola, pero la cola les reduele a los gatos, ¿no? Y además la tendrían que dar lo más distal posible, porque si ustedes se la dan en la cola, en la zona sacrocoxigia, y llega a salir un tumor ahí, estamos en problemas igual. No es lo mismo que yo lo aplique en la cola bien distal y después le amputo la cola. Entonces lo que vieron es que no había demasiada diferencia y prefieren, ¿sí?, vacunar en los miembros por esta posibilidad. Esto también está en ese trabajo que yo subí. Bárbaro. Bueno, Yelén Álvarez te pregunta algo que más o menos ya lo respondiste, si estaría bien, por ejemplo, un plan que a las 8 semanas le haces triple, a las 12 semanas le haces triple. El plan es el que está escrito ahí, sí, el mismo para todos, ¿sí? Eso lo van a tener que leer de ahí, pero sí. Perfecto. Bueno, después Paola Páez, es una pregunta para mí, voy a hacer el chivo, Nati. Dale, claro que sí. No, que quién hace test en San Luis, sí, nosotros siempre tenemos, Paola, hay otros vetes que también suelen tener, como Facu y Agus también, pero yo siempre tengo, sí, va, siempre. Y ya que decís eso, Lau, a los demás colegas que están en otras provincias, hacer el test en la camilla no solo es dar un servicio a ese tutor que viene con el gato, sino es dar un resultado en 15 minutos. Y lo importante del valor de la consulta, con poder hacer un test en el momento, no tiene, o sea, la diferencia es enorme. Dar un diagnóstico rápido, si es negativo festejamos, vacunamos, digo, ¿no? Y no tiene que ir al laboratorio y esperar 2 días o 3, etcétera. Entonces, yo compro cantidad de kits, Laura lo sabe, parvas y parvas de kits, los uso todo el tiempo, es mucho más fácil, es mucho más rápido, y encima si los compras vos, es un poquito más barato y a la gente también te permite, de alguna manera, lo que hablábamos al comienzo de la charla, que es testear más animales, ¿no? Que es el objetivo también. Entonces, tengan los test, es mucho más rápido, es mucho más fácil. Test validados, ¿no? Ojo con eso también. Hay marcas validadas y hay marcas que no están validadas. Perfecto. Bueno, a ver, una preguntita del Face. Bueno, te pregunta si es necesaria la revacunación anual de la triple, ya lo mencionaste. Siempre. Un gato de departamento se bueno, vacuna acá te igual. pregunta, está bueno. Bien, esta pregunta está buena. Te pregunta cuáles son las recomendaciones para la sujeción de los gatos, principalmente cuando no se dejan manipular. Bueno, se va de la charla, pero dale porque me encanta. Vamos de fácil a difícil. La sujeción normal, que igual... ¿Me escuchaste la pregunta, Nati? Sí. ¿Me escuchás? Se me cortó a mí entonces, sí. Sí, ahora sí. Vamos de fácil a difícil. Si tengo un gato que igual se mueve mucho, si hablamos a ver, para darle una vacuna, a veces el propietario lo puede tener, y si no está el método, yo le llamo método canelón, que es el mismo método que usan afuera, que es envolver al gato en una toalla, en donde el gato, al sentirse como sin poderse mover mucho y como comprimidito un poquito con algo que lo contiene, va a ser mucho más fácil para poderlo vacunar. Ahora, el gato es imposible, pasamos a tener que hacer una sedación antes de la consulta, porque una consulta cat friendly también es que el gato tiene que venir con una sedación, con levomepromacina, con lo que quieran, porque si no ustedes, si el gato está muy estresado, van a tener que suspender el acto médico, tanto una vacuna como una cirugía. Y si no, Laura les puede contar, porque me lo enseñó Laura, qué hago con los gatos puma. Hago una neuroleptoanalgesia, porque a veces no me queda otra. Hacer una neurolepto para una vacuna, no, pero para un procedimiento, sí. Y eso me lo enseñaste vos. Y tener un tupper para poner al gato con el isoflorano y con todo eso, y lo van a tener que hacer, porque a veces lo necesitamos, y porque además un gato estresado va a ser un problema. Entonces no le tengan miedo a una sedación, que por ahí puede ser por boca, titulando al paciente con una droga segura, en donde se le enseña a ese propietario que ese gato hay que hacer eso, y también busquen la causa de la irritabilidad del gato, porque no todos los gatos son así. Hay gatos que también tienen problemas de comportamiento, y quizás tengamos que corregir eso para poder trabajar mejor.
No, agarrar al gato contra la pared, revolearlo, envolverlo, clipearlo. A mí, yo no uso jaula, yo no uso collar isabelino, nada que lo apriete. Recuerden que el gato menos es más. Mimito, todo despacito, no lo mirás a los ojos, feromonas, todo lo que es consulta cat friendly, que Laura además se dedica a eso y le pueden derivar al gato si necesitan una mano o les puedes contar, pero son prácticas distintas, ¿sí? Y no hay que tener miedo, es simplemente tener un manejo diferenciado con el gato. Tal cual. Aparte, sedar el gato es una práctica cat friendly también, ¿no? Sí, Es así. sí. Bien. Bueno, acá Noelia González dice, charlas cat friendly en consultorio queremos, así que ya sabes, Bueno, cómo no, anda pone afilándote. fecha. El público lo pide, Nati. Dale, no hay problema. Bueno. Listo. Esas son todas las preguntitas que tenemos por acá, por la plataforma y por el Face. No sé si alguien quiere preguntar algo más, chicos. Laura, Para ir cerrando. ¿Me escuchás? Hola, Hola, hola. ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Ahí estamos. Sí, Ah, sí. bárbaro. Tenemos otra ¿Tenés preguntita acá en el preguntas ahí? Twitch. Sí, dice Verónica Catropa, Dale. en caso de operar el sarcoma hay que extirparlo con un gran margen de 10 milímetros lateral para cada lado como mínimo por las residuas. No sé si es una afirmación o una pregunta, calculo que... No lo sé, pero bien, doctora, porque yo no soy cirujana. Sí sé que el margen debe ser amplio y correcto, y fíjate que los casos que te mostré de sarcoma interescapular no puedes manejar ese margen. Por eso insisto en que, insistimos o me sumo a la insistencia de los que escribieron estos trabajos de no vacunar en ese sitio, porque después no se puede hacer una cirugía correcta, digamos, correcta para ese caso en particular, ¿no? Pero reitero, no soy oncóloga, no soy cirujana, o sea que no puedo decirte si eso es así o no. ¿Hay alguna otra? Ahí hay Bárbaro. un par de preguntas más. Después ¿Querés Luz que las lea? Liliana dice, ¿podemos usar Dale. acipromicina y vacunarlo? ¿Cómo? Preguntan, ¿podemos usar acipromicina y vacunarlo? Yo no uso acipromicina porque es una droga ya muy vieja. Hoy tenemos levomepromicina, que es más segura, y la realidad es que prefiero utilizar drogas que hoy, digamos, nos sirven un poco más. Yo no uso gabapentina, pero hay trabajos que hablan de la utilización de gabapentina. Y sí, pero es lo que hablamos. O sea, una práctica cat friendly, si el gato no se deja hacer nada, bueno, buscar la manera de poderlo hacer de la forma mejor posible para el gato. Y es que no se estrese y que no la pase mal. ¿Sí? Porque vacunar a un gato estresado está mal, o sea, uno debería directamente suspender la consulta. De hecho, a mí cada tanto me pasa, viene el gato re loco que no lo conozco, primera consulta, no lo puedo ni tocar, la está pasando mal, suspendo, venís otro día y te digo cómo. Pero no hacer un acto como esos en un animal que está súper irritado. Me quedó una preguntita colgada acá, Sí, de María Eugenia Zúcaro. sí, de Gato Maru. sano, realizás el test de control y da negativo. ¿Cuándo lo volvés a repetir? Y ahí, Maru, va a depender de un montón de temas. O sea, un gato que está bien, yo te conozco y sé que haces mucha medicina preventiva y me encanta, porque es la idea. Testeo, da negativo. Hacemos una inmunocromatografía, por ejemplo, ¿no? Que lo hacemos en el consultorio con las salvedades que sabemos de los falsos. Bueno, yo lo repetiría si realmente justifica, si el gato viene decaído por alguna cosa y me parece que pudiera tener que ver que tenga esa enfermedad. Tampoco hay en ningún lado te dice lo tenés que repetir. Sí, hoy les leí un trabajo que decía repetir una vez por año. ¿Lo podés repetir una vez por año? Alucinante, mucho mejor. ¿Sí? Pero eso es criterio de cada uno, no es que obviamente va a ser mejor, porque entonces estamos más seguros. Al año siguiente se lo repetimos, nos da negativo, listo, seguimos con un animal que está bien. Bárbaro. ¿Queda alguna otra, Hugo? Ahí te preguntan, ¿Ahí? Noelia González hizo una pregunta que se la puede contestar la doctora Fiocchetti porque sabe más que yo. Claro, porque dice, alguna droga en particular para neurolepto, contale tu super práctica que a mí me encanta, es alucinante. Sí, o sea, mi experiencia es como Nati, ¿no? Yo nunca he tenido que sedar un gatito para colocar una vacuna.
pero si tengo que sedarlo para hacer una extracción de sangre, para algo, y bueno, y el gatito es complicado, usamos bastante butorfanol nosotros, y a mí me encanta usar algo que no fue idea mía, lo aprendí de un colega de La Pampa, de Alberto Meder, pero bueno, nosotros colocamos la cepromacina, una gotita en la nariz, una o dos gotitas, intranasal, esperamos media hora, acuérdense que la cepromacina cuanto más tiempo le damos mejor, y con eso quedan en un estado súper tranquilo, hacemos extracciones de sangre sin ningún problema, no se estresan, la verdad es una experiencia re linda. Así que cuando necesitamos hacer eso, para sedarlo levemente, utilizamos esa técnica. Y bueno, ya si necesitamos más, obviamente va a la caja mágica, ¿no? Y ¿sí? chao. Yo tengo la foto de la caja, ¿eh? Va a la caja mágica, seguro. Sí. No se acuerdan de nada y queda fantástico. Isoflorano, cajita y listo. Bueno, la cajita feliz ponen, sí, es verdad. La cajita feliz. La podemos bautizar la cajita feliz. La cajita feliz de Pioquete. Sí. Tal cual. Es súper cat friendly. Sedar o anestesiar un gatito es re cat friendly, sí. Yo digo, te decía que contestes vos porque no todos los colegas lo saben, pero yo le tengo terror a las anestesias, odio, lo derivo, necesito que alguien esté conmigo. ¿Vieron cuando le tienen pavor a algo? Bueno, pero sí, cuando algo me da tranquilidad, no lo quiero cambiar. Y la realidad es que son prácticas que funcionan. La levomepromacina, que ahí anotamos, que la anotó también la doctora, funciona y muy bien, solo hay que titular al paciente, no le doy una dosis hiper alta, van viendo. Pero la realidad es que hoy tenemos un montón de alternativas, ¿sí? Para trabajar bien con esas drogas. Bien. Bueno, a ver, Andrés Gómez, ¿cuánto dura la maniobra de las dos? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? La verdad es que es bastante variable de acuerdo al gatito, pero por lo general están así panchos, calculale una hora, ponele. Hay gatitos que ya a los 45 minutos ya se empiezan a recuperar y si te colgaste y lo dejaste en la sala de espera sedado, por ahí se le acaba, ¿no? Pero no va más allá de una hora, es una dosis súper baja, chicos, súper baja, no pasa nada. Gracias, Paola, gracias ahí a los comentarios de los colegas, de verdad. Sí, tenés muchas felicitaciones acá, y esperan la charla cat friendly. Así que bueno, ya estamos, Nati. ¿Qué va a hacer? Hay que hacer un congreso de medicina felina, ya tal está. Cual. Yo creo que hoy, mañana charlamos y armamos algo de gatos. Dale. Perfecto, lo armamos de una. Sí. Bueno, ¿no hay nada en el Facebook? Yo no lo estoy viendo. No hay más preguntas, Lau, así que no queda más que agradecer a Natalia por su tiempo, a todos los colegas que han estado presentes hoy, como todas las noches. La verdad que una disertación de lujo. Así que ojalá. Falta, como dice Natalia, hay que hacer un congreso felino ahora, lo que nos queda. Se viene, ¿eh? Lo estamos amasando. Tenemos a Laura. Mirá, yo ya te pongo tus temas, Lau. Vas a hablar vos de cardiología y de... yo ya sé. Vamos a armar un lindo programa. Bueno, dale, sí, no hay drama, lo hacemos. Bueno, Nati, gracias. Por la invitación, la pasé muy bien, de verdad, me encantó. Y como siempre digo, cuando yo voy a una charla y pienso, bueno, aprendí una cosita, me sugirieron esto, me sirvió, listo. Ojalá una cosita mañana se acuerden y digan, qué bueno esto, podemos trabajar distinto y podemos cambiar algo. Si yo pude llegar al corazón de ustedes, que era el objetivo de hoy de verdad, para que podamos cambiar nuestra forma de trabajar, yo ya hoy me voy a dormir feliz, ni ceno, mirá lo que te digo, me tomo otro tema. Sí, llegaste al corazón de todos, sí, están todos muy contentos, que muchas gracias. Natalia, bueno, gracias Laura, bueno, no dice nada, pero de nada, pero gracias Nati. Choel, ya me invitó la otra vez a ir, bueno, ya voy a ir para allá, un capo. Bueno, hay un montón de gente amiga ahí también, muchas gracias. Nos vio un montón de gente. Hablando de las disertaciones, de las próximas disertaciones, queremos pasar un chivito porque mañana va a estar nuestra especialista felino de San Luis, va a estar disertando ahí. Eso es traición, eso es traición. A ver. No sé si tiene ahí Mati la publicación para hacer. Va a estar hablando mañana de anorexia felina, así que
Es Me la traicionaron. especialista que tenemos acá en San Luis. Así que los invitamos a todos para que mañana estén. Creo que es el Instagram de No, la Bataraza. ¡Apa! Mirá qué buena che, charla pero esta. me traicionaron, hicieron todo a mis espaldas. ¿Qué es la También, bataraza? obvio. Es un grupo de colegas de Río Cuarto. No, Mirá no, qué no lindo. tengo demasiado conocimiento, pero hay muchos estudiantes y muchos chicos recién recibidos, Muy ¿viste? bien. Y bueno, nada, Bueno, mañana me me voy a invitaron. conectar entonces. ¿A qué hora es? Bueno, ¿A a qué hora las es? 3, a las Bueno, 3. esto, los invitamos a todos. A las 3 de la ¿3 de la tarde. tarde? 3 de la tarde, ahí vi. Muy bien, qué bueno, ¿eh? Muy buen, es un tema muy importante en gatos y que también nos frustra mucho. Así que creo Tal que tenemos cual, que tal elaborar cual. acá con esto. Nos frustra, tal cual. Sí, sí, pero Bueno, bueno, yo ansiosa de escucharte mañana, va a estar buenísimo. Me voy a escribir ahora mismo. bueno, dale, dale. Chicos, Igual. Bueno, gracias por este rato, gracias por la invitación, gracias a Luis. Nos vamos a ver pronto, cuando todo esto... Bueno, gracias, Nati. Una genia, gracias. Un beso enorme para todos. A la persona que por ahí escribió dónde consigo este material, porque me olvidé de Ah, contestar. cierto. Todo este material que yo subí, ustedes entran a la página de la ISFM, Asociación Internacional de Medicina Felina. Van a ver que hay algunos papers y algunas guías que son gratuitas, ¿sí? Las bajan. Y si no, entran a PubMed, me escriben por privado y les paso una página rusa en donde ponen el número del DOI y el paper no lo pagan. Es así de fácil. Para estudiar a veces hay que derribar algunas barreras y eso se puede hacer. Yo les digo cómo. Algunos papers que hoy subí yo sí están indexados, pero tenemos la manera de conseguirlos y algunos los tengo en mi compu, así que se los paso. Pero entren primero a la página de SFM porque además van a ver todo lo que hay y van a poderlo incorporar a la BETE mañana mismo. Hay cosas que son como muy fáciles de hacer, digamos, de cambiar para el mismo consultorio. Pero todo está ahí. bárbaro. ¿Okay? Buenísimo. Bueno, y agradecerle a todos los colegas la presencia. Y bueno, mañana a las 9 de la noche, también por la misma plataforma. ¿A quién vamos a tener hablando, Lau? Vamos a tener el placer de escuchar a nuestro querido Mario Bartolomeo, amigo de Nati también, un capo. ¡Ay, Marito! Sí, Marito, un genio, va a hablar de tromboembolismo aórtico felino. La verdad, no se lo pierdan, es un placer, es uno de los mejores docentes que tuvimos en la especialidad, Un genio. si Nati piensa lo No, mismo. sí, ya sabes que sí. Sí. Así que un placer, va a ser un placer tenerlo, aprovechenlo porque no tiene desperdicio. Mira, Lau, ahí el doctor Pablo Peralta puso cuál es la página rusa, ya me ganó de mano, genial. Ahí Bueno, copian, bárbaro, no, pero Pablito. buenísimo para que lo sepan para miles de cosas. Copian el número del DOI, que es el numerito que dice abajo el paper que ustedes bajan en PubMed, lo ponen en la página y automáticamente se descarga. Es muy raro que a veces no anda, pero es alucinante porque pueden bajar cosas que por ahí, si no, uno no las consigue. ¿Sí? Bien, gracias Pablito, sí. Bárbaro. Bueno, bien. Les Genial. agradecemos a todos entonces y mañana nos vemos. Te mandamos Mañana un nos saludo, vemos ahí. Natalia, y bueno, las puertas del Colegio Veterinario y de San Luis están abiertas para lo que necesites, para hacer los próximos proyectos, congresos. Dale. Un abrazo grande. Gracias, Gracias, besos para Nati. todos. Muchas gracias, Lau, Besos. genia. Chau, chau. Dale. Chau, chau, gracias a Nos todos. vemos. Nos vemos.